¿Es el hasta donde autorregulamos? Buena pregunta, específicamente. ¿Qué valor es hasta que deja de autorregular? Depende de la vocación de cada uno de los pacientes. Si vas a poner un valor, no va a existir. Va a depender de la hipertensión basal que tenga el paciente y la clínica que tenga. No existe un reloj orgánico que te diga hasta 50 autorregula y después no. Depende del metabolismo interno del paciente, que es algo que vemos en la práctica, y la presión, la tensión arterial que maneje basal. Hemos visto pacientes, muchos acá trasplantados renales, que tienen una hipertensión arterial de base y que tienen una capacidad autorregulatoria mucho mayor. Sí, ¿ves? ¿No quieren hacer un día antes del examen parcial con un tema mil? ¿Sabes qué pasó con la compu? Sí, la puso. Ah, no, la compu no. Ya, pues no. ¿Pero apagaron esta? Ah, vale. Puede ser. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. No, no entiendo. ¿Te mandaron mail? Sí, a todos están hablando de esto. En vez de hacerlo para la primera opción la otra semana, lo quieras sacar un día antes del parcial. No. O sea, si en toda la facu. Justamente, estamos con otra... Yo a voy a pedir si que usen barbijo, ¿puede ser, por favor? Porque voy a tener que cerrar la puerta y ya quedamos en un medio cerrado, son muchos. No tenés, no tenés. No, pero voy a mover uno. Uy, Sí, vale. Espera, ¿cómo va? Pero tú te vas bien. ¿Alguien no tiene barbijo? Yo. ¿Y te dejan entrar al hospital sin barbijo? En el hospital les piden para la entrada barbijo. ¿Tenés? Si no, nosotros tenemos acá. ¿Faltan más alumnos, chicos, para arrancar? ¿O son todos? Sí, sí, hago un médico que hasta el 5, les sale 2 y que podemos esperar. quiero ver el puterío de seguir. Sí, nos quieren hacer rendir un día antes de la fecha del parcial, porque la mayoría, como tenemos final, vamos a ir a rendir en la primera opción de recuperatorio. Pero, o sea, no quieren adelantar la fecha, ¿no? Es que por de una nos dicen, bueno, rindan el lunes que viene. Si lo hablamos, lo paso. Pero es que es lo que corresponde, me parece. Yo una vez le pregunté al pibito que estaba, ¿viste?, en la mesa naranja, en la entrada, y dijo que sí. O sea, por reglamento, o sea, está en el reglamento de la facultad. Hay que ir a pelear por nuestro, pues. Hay que pelear por nuestro. Sí, mínimo 32 horas que tienen que ir. Revisa con todos y cerramos la puerta porque acá pasan carros, gente, lo que también y preguntan, te consultan pacientes, Aquí usa partido. piden los papás, los pacientes también. Agus, aquí usa partido. Aquí usa partido. ¿O no? Brian tiene que Páguenselo, che. Eso, ¿no? Me quedan dos. Chicos, yo acá llevo barbijos, aprovechen de usarlos acá que no es hospital. Ahora yo les traigo. No, gracias. Si no te digo. O si no, pasar y a veces te paso los barbijos. Excepto que tenga barbijos presenciales, de eso no te voy a hacer. Te tengo que hablar cuando terminamos y te paso. No, no, sí. No, no, sí. Sí, como sea. Te sabes de todo. Bueno, ya sacamos el PowerPoint para hablar. No sé si me va a aguantar, así que si me caigo, que se quede así. Yo soy el doctor Vitar, soy el médico cirujano, ¿sí? Estuve a cargo de todas las cursadas anteriores, esta es la primera cursada en la cual estoy organizando, hace 2 años que organizo una cursada, así que para mí es una cursada también especial. Estuve a cargo de la cursada anterior de Wilde, que fueron muy buenos, muy buenos exámenes y muy buenos alumnos también. No sé si tienen contacto con ellos, pero la verdad que una excelente cursada. Yo les voy a hablar de hidrocefalia, ¿sí? De hidrocefalia se encadena con la hipertensión endocraniana, por eso son dos clases que se dan juntas. Y a continuación va a venir el doctor Sicuti, que es el recién de 4º año, que les mostrar algunos casos, principalmente de endoscopías, que es algo súper entretenido y de lo cual vamos a hablar. Para hablar de endoscopías hay que hablar de hidrocefalia, para hablar de hidrocefalia hay que hablar de anatomía ya cursaron en el 1er año, ¿sí? Para el por favor. No, no, a ver. Vale. Ah. Así que la parte de anatomía la van a tener que saber ustedes, porque obviamente ya pasaron por el 1er año, ¿sí? Y aparte de fisiología también. Vamos a hacer un repaso solo para que vean qué saben y qué no saben de anatomía. Pero es imposible que puedan razonar la hidrocefalia y el resto de las patologías si no recuerdan lo de fisiología, neurofisiología y neuroanatomía principalmente. ¿Está bien? ¿Recuerdan cuántos ventrículos laterales teníamos? Dos. Esos ventrículos laterales se unían al tercer ventrículo a través de qué agujeros. Monro. Se ve, tenemos 2 ventrículos laterales, 2 agujeros de Monro y un tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo llevaba al 4º ventrículo a través de qué estructura importante. Acueducto de Silvio. Perfecto. Y ahora algo más interesante. ¿Cómo sale el líquido desde el 4º ventrículo? Por los agujeros de Lushka. Bien, perfecto. ¿Dónde estaban ubicados los de Lushka? Laterales. ¿Imagen? Medial. Perfecto. ¿Y qué comunica? ¿Qué comunican?
Porque sabemos que hay un agujero, ¿sí? El agujero de morro comunica el asta frontal, el cuerpo ventricular, el tercer ventrículo. Yo soy líquido cefalorraquídeo y me voy por el agujero de Luschka. ¿A dónde me voy? Ahí es donde se va a articular la anatomía y la fisiología para que podamos entender la hidrocefalia. Bueno, eso lo vamos a repasar ¿sí? Para poder entender dónde se producen las dilataciones. Para saber dónde se dilatan los ventrículos y por qué se produce hidrocefalia y por qué se produce hidrocefalia comunicante o obstructiva, necesitamos saber qué pasa por cada uno de esos. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo líquido cefalorraquídeo formado, se va a terminar reabsorbiendo. ¿Ok? ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. ¿Todo el líquido cefalorraquídeo se forma en el plexo coroideo? No. Solo el 80%. No, un 15% se forma, alrededor de un 15% se forman las células ependimarias. Recuerden que el epéndimo está recubriendo todas las cavidades ventriculares. ¿Ok? Lo más importante de esto, de la clase, y en general todas las clases, algo que les recomiendo bastante, es que presten atención, entiendan, lo aprendan, ¿sí? Y después lo repasen. Van a ver que lo que nosotros les contamos es un resumen un poco más grande que cualquier otro libro de neurocirugía. ¿Muy bien? Y ahí van a ver en dónde le falta leer un poquito más de uno, dónde le falta leer un poquito más del otro. Pero si ustedes entienden la clase y entienden lo que yo les estoy diciendo, les estoy contando ahora, van a poder hablar sobre hidrocefalia un montón. ¿Sí? Porque todos los conocimientos que yo les voy a dar los van a poder articular entre sí. No es algo teórico donde uno arranca en la primera palabra y termina en el último. Acá vamos a pensar la clase de hidrocefalia. Muy bien, ¿y qué pasa con ese líquido cefalorraquídeo? Se produce en los plexos coroideos. ¿Dónde hay plexo coroideo? En las venas. ¿En qué ventrículos hay plexo coroideo? El tercero y el cuarto. En el tercero, perfecto. Cuarto. De hecho, el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde más? Y me imagino los laterales. Los ventrículos laterales ya van a ver en las endoscopías que cuando nosotros entramos por el asta frontal y pasamos por el agujero del morro, el agujero del morro es muy pequeño, pero como nosotros tratamos pacientes que tienen hidrocefalia y tienen una dilatación ventricular, el agujero del morro también es grande. Entonces, ahí vamos a ver el plexo coroideo. Ese plexo coroideo está entrando desde el asta frontal a través del agujero del morro al tercer ventrículo. ¿Ok? Soy líquido cefalorraquídeo, me produje en el plexo coroideo, circulo desde los ventrículos laterales, atravieso esa puerta que se llama agujero del morro, llego al tercer ventrículo, circulo para el conducto de siglo, llego al cuarto ventrículo. Tengo varias salidas, ¿sí? Como muy bien lo dijo nuestra compañera, Magendie, Luschka y Obex. Bien. ¿Ok? Puedo ir para las cisternas laterales, del ángulo pontocerebroso, para la cisterna magna, que está por detrás, que es la cisterna más grande que tenemos nosotros, y también puedo ir hacia el canal espinal. ¿Ok? Recuerden que el canal espinal va a estar conectado con el resto del sistema ventricular, en condiciones fisiológicas. ¿Ok? ¿Y qué pasa después con ese líquido cefalorraquídeo? Después se reabsorbe a nivel del seno venoso. Bien. Bueno, Antes, como que yo llegué acá Pichincha y salí por la puerta, pero necesito llegar hasta Pichincha. ¿Cómo llegan los senos venosos? Por el espacio subaracnoideo. Por el espacio subaracnoideo. Muy bien. ¿Alguien más puede completar? Que no sea ella, que habló ya mucho. Yo tenía entendido que circula desde anterior a la médula y se hace un flujo como así, y después vuelve a posterior. Sí, los espacios anteriores y posteriores de la médula llevan muy poco líquido con respecto al resto del sistema ventricular. ¿Sí? Si los consideras como unidos a las cisternas a través del Obex, sí está bien, está correcta tu respuesta, pero es muy poco el porcentaje que sigue ese camino. Soy líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ya sé que, porque se acabo de decir yo, que si salgo por Luschka, Magendie, Obex voy a canal espinal, voy a llegar a las cisternas, ¿sí? ¿Qué son las cisternas? O sea, son estructuras anatómicas que tienen gran contenido de líquido. ¿Cómo están formadas las cisternas? Muchos. Porque lo de la estructura anatómica me sonó como una respuesta de examen. Es decir, es una estructura anatómica, está perfecto. ¿Y qué es? ¿Alguien sabe lo que es una cisterna? Lo vimos en histología, lo vimos en anatomía. Eran y después vimos en dilataciones. fisiología. Creo que eran dilataciones las cisternas. ¿Cómo? ¿Dilatación de qué? Recuerdo Vamos, de- entre todos vamos a sacar sí. la respuesta. Las cisternas, ¿sí? Son dilataciones de la dura madre. La dura madre está formada por dos capas, ¿ok? Cuando la dura madre se divide, puede tener dos componentes. Uno es líquido cefalorraquídeo. Y si tiene líquido cefalorraquídeo, entonces se llama cisterna. ¿Y cuál es el otro componente líquido que puede tener el desdoblamiento de la dura madre? Uno es líquido. ¿Y qué otro componente puede tener dentro del cerebro líquido también? Sangre. ¿Y cómo se llama cuando tiene sangre? El desdoblamiento dural. Serían los senos. Senos venosos. ¿Qué es? Seno venoso que lleva sangre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahí está la clave de lo que estaba diciendo nuestra compañera y nuestro compañero. ¿Ok? ¿Cómo se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Se reabsorbe a nivel de los senos venosos por unas estructuras que se llaman vellosidades, microvellosidades, vellosidades subaracnoideas, vellosidades subaracnoideas de Pacchioni, lo pueden leer de un montón de formas. Pero lo que me interesa no es el nombre, sino la función. La función que tienen es crear una compuerta unidireccional. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay unas válvulas adentro de los corpúsculos de Pacchioni que dejan pasar líquido cefalorraquídeo de las cisternas hacia los senos venosos. Por lo tanto, los corpúsculos de Pacchioni, o las vellosidades de Pacchioni, van a estar en la interfaz entre las cisternas y el seno venoso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si no existiera esta compuerta unidireccional? ¿Qué pasaría si no hubiera una puerta que solo me deje pasar desde el líquido hacia el seno venoso? Sería un flujo retrógrado. Perfecto. ¿Qué pasaría si hubiera un flujo retrógrado? Y si Podría tuviera acumular y podría provocar la hidrocefalia. No. Perdón, pero no. ¿Qué pasaría? Si yo soy líquido y solo puedo pasar hacia la sangre, soy líquido que va hacia la sangre. Pero si hay una unidireccionalidad, estaría pasando la sangre hacia el sistema ventricular. ¿Ok? ¿Y eso cómo se llama? Sangrado intraventricular. ¿Sí? Y créanme que no van a querer tener sangre en los ventrículos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque es una de las Eso cosas no- que produce hidrocefalia. ¿Por qué volcado ventricular? Eso es un volcán intraventricular. El volcán intraventricular puede tener muchas complicaciones. Una de las complicaciones vamos a charlar ahora antes de ver las diapositivas. ¿Qué pasa con la sangre en el cuerpo?
Circula. Circula. ¿Qué pasa cuando no circula? Porque en la la película no va a circular, ¿no? Empieza toda la Se sustancia. coagula y después formato yo te de- pego. ¿Sí? Además de denunciarme y todo, le hago un hematoma y ese hematoma va a cambiar de color. ¿Por qué? Porque se empieza a metabolizar la heroína. Perfecto. Ella me tiene que decir toda la cadena. Yo hace 20 años que hice bioquímica, pero ustedes son los que tienen que saber toda esa cadena de metabolización. La sangre se metaboliza, ¿está bien? Y entre otras cosas genera hiperproteinorraquia, porque las proteínas de la sangre se mezclan con el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Y ya les voy a ir adelantando algo, que lo pueden pensar perfectamente. Esas vellosidades de Pacchioni funcionan como esponjas. ¿Sí? Con la esponja, cuando uno lava los platos, si la esponja está limpia, puede lavar el plato y permite el pasaje del líquido. Pero si esa esponja se llena de proteínas o de grumos, de mugre, cuando nosotros lavamos los platos, deja de absorber líquido y deja de pasar líquido a través de esa esponja. Por lo tanto, siempre que haya hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo, las vellosidades no van a reabsorber. ¿Qué situaciones pueden llevar a producir hiperproteinorraquia? Para que vamos a ir muy rápido para que anoten. Casi vamos saltando de un lado para el otro, porque yo ya sé cómo es la clase, ya me conozco de memoria y sé para dónde vamos. Así que piénsenlo, más que anotar, si lo piensan lo van a aprender, yo se los prometo. ¿Qué situaciones pueden producir hiperproteinorraquia? Edemas de parénquima. Hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Si tenés edema va a pasar por pasaje osmótico líquido específicamente, pero no proteínas, porque tenés una barrera hematoencefálica. Entonces la ruptura de la barrera hematoencefálica es una de las causas que puede producir hiperproteinorraquia. ¿Por qué? Se puede pasar, y puede pasar, ya dijimos, sangre, y esa sangre metabolizarse y producir proteínas como toda la sangre. ¿Qué otra situación produce proteínas? Muy bien, ¿por qué nombre? Marlene, perfecto. Una infección, ¿sí? Si yo tengo una infección en el líquido cefalorraquídeo, eso va a producir un aumento de las proteínas, ¿sí? Va a empezar a lisar las células ependimarias y todas las células que habitan en el líquido cefalorraquídeo, y las bacterias, principalmente, van a producir una lisis celular, y todos sabemos que la lisis celular trae hiperproteínas, ¿ok? Por lo tanto va a producir hiperproteinorraquia. Son las dos grandes situaciones por las cuales se puede producir hiperproteinorraquia, ¿sí? Y la hiperproteinorraquia bloquea las vellosidades. Y ahí es donde vamos nosotros. ¿Qué pasa si yo bloqueo la vellosidad? Se acumula líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Ahí se va a poner en juego el mecanismo de autorregulación. Pero cuando el mecanismo de autorregulación no da abasto, se genera una hidrocefalia. ¿Ok? O sea que va a depender del grado de hiperproteinorraquia que yo tengo y por cuánto tiempo se mantenga. Si yo tengo un sangrado que es muy pequeño y lo puedo reabsorber y sigue filtrando, no va a generar hidrocefalia. Pero si yo tengo un volcado intraventricular, como lo dijo tu nombre, Lautaro, ¿sí? El volcado intraventricular va a ser un molde, va a ocupar todos los ventrículos. Y eso va a llevar mucho tiempo de la reabsorción. Entonces se va a generar una situación de hiperproteinorraquia prolongada en el tiempo que va a terminar efectivamente tapando esas vellosidades de Pacchioni. ¿Ok? Ahora yo les voy a poner una diapositiva y les voy a dar tiempo para anotar todo, así que tranquilo con eso. Hay dos tipos de hidrocefalia, y hay varias clasificaciones. La que a mí no me interesa porque es la que me permite que ustedes piensen más todavía de lo que estoy pensando normalmente, es la que las divide en comunicantes y no comunicantes. ¿Ok? Las no comunicantes también se llaman obstructivas, por eso son no comunicantes. Si yo soy líquido cefalorraquídeo, puedo comunicarme por todo el sistema ventricular. Pero si yo tengo una obstrucción, dejo de ser comunicante, me paso a llamar no comunicante. ¿Qué causa piensan ustedes que pueden producir hidrocefalias no comunicantes? Todas aquellas que produzcan una obstrucción. Por ejemplo, un tumor, hematoma. ¿Qué pasa con los hematomas? Es muy interesante. Un hematoma muy grande, a nivel parenquimatoso, puede bloquear un cuarto ventrículo, ¿sí? Pero un hematoma muy cerca del epéndimo, además de producir una obstrucción, puede volcar líquido hacia sangre, al líquido cefalorraquídeo. Y por lo tanto va a alterar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Todavía no llegamos a las comunicantes, pero ya les estoy diciendo para dónde vamos, ¿sí? Un hematoma puede producir una hidrocefalia no comunicante, porque bueno, obstruye cualquier parte del sistema ventricular. Pero a su vez puede producir una hidrocefalia comunicante, porque yo no tengo una obstrucción del líquido, pero tengo una alteración de la reabsorción. ¿Ok? ¿Qué otras causas obstructivas conocen? Tumores, hematomas. Una hernia cerebral podría ser. Una hernia, muy bien. Cuando se hernia se produce un bloqueo dependiendo de dónde esté la hernia. Si es una hernia cerebrosa o descendente, se bloquea la salida del cuarto ventrículo y entonces se comienza a dilatar. ¿Qué más? Edema cuando se empieza a isquemiar el parénquima cerebral. Isquemia y edema, lo que pasa es que es raro que vaya a producir una obstrucción, porque vas a tener un edema generalizado, te va a producir un colapso de los ventrículos, porque ahí no tenés una causa localizada, tenés una causa generalizada. El edema va a ser igual a nivel del cerebro. Si es un edema localizado, entonces no va a ser un edema cerebral. Los tumores, como dijeron ustedes, se rodean de edema peritumoral. Pero ahí la causa es la obstrucción por el tumor y por el edema, no hay edema de todo el cerebro. ¿Está bien? Si yo me intoxico o me ahorcan, voy a producir una isquemia y un edema generalizado. Pero ahí no va a llegar a obstruirse, sino que va a ser tanto el edema que los ventrículos se van a colapsar. ¿Qué otras causas? Abscesos, vamos a dar la clase de infección juntos el martes, y vamos a ver cómo los abscesos muy grandes pueden llegar a bloquear todo el sistema. Creo que hay un control remoto por ahí, chicos. Si quieren podemos prender un poco el... Atrás. ¿Oh? Atrás tuyo. ¿Acá? Sí. Muy bien, ¿qué otras causas se imaginan? Ahora las vamos a ver igual, no se preocupen, ¿sí? Ese es un tipo de hidrocefalia, la hidrocefalia en donde no hay una comunicación libre por el sistema ventricular, ¿sí? Y ya vimos las causas, una de las causas de hidrocefalia comunicante. Si yo altero la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, se va a acumular. ¿Va a seguir circulando? Sí, va a seguir circulando, porque el sistema ventricular no tiene ningún botón, ¿ok? Por lo tanto, si yo tengo más líquido cefalorraquídeo, hay dos grandes causas por las cuales puedo tener más líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Porque no lo reabsorba o porque produce más. ¿Y qué causas pueden producir más líquido cefalorraquídeo? Tumores del plexo coroideo. Se lo digo yo porque eso sí me va a ser difícil para que lo puedan pensar solos. Hay tumores del plexo coroideo que lo que hacen es producir una hiperplasia y una hipertrofia de ese plexo coroideo. Por ejemplo, el papiloma del plexo coroideo y el carcinoma del plexo coroideo. ¿Ok? Ya lo van a ver en tumores supratentoriales.
El carcinoma, como ustedes saben, es maligno, el papiloma es benigno. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la velocidad de crecimiento de cada uno? Del carcinoma, rápido. Y el papiloma, lento. Por eso el papiloma da más hidrocefalia. ¿Sí? El papiloma da más hidrocefalia porque tiene un crecimiento lento, produce hipertrofia de los plexos y produce más líquido cefalorraquídeo. Y el carcinoma crece tan rápido que no llega a dar una mayor hidrocefalia. Y per se, es una causa de hidrocefalia obstructiva. Y ahí son todas las causas donde podemos combinar las causas de hidrocefalia. La comunicante y la no comunicante. Un carcinoma del plexo coroideo que crece muy rápidamente va a producir hipertrofia del plexo y por lo tanto va a ser hidrocefalia comunicante hasta que crece tanto que termina obstruyendo. ¿Ok? Yo soy un carcinoma del plexo coroideo. Estoy ubicado en ese agujero de Monroe. ¿Sí? Y crezco tanto que lo trapo. Termino tapando el agujero de Monroe. ¿Qué creen que va a pasar con el sistema ventricular? Y a nivel superior va a dilatar ¿Qué es nivel superior? los laterales. Los laterales, si yo estoy en un solo agujero de Monroe. Entonces uno solo. Uno solo, estoy yo. El otro sigue estando comunicado porque el agujero de Monroe no está obstruido. Por lo tanto, sigue todo el sistema de los ventrículos, pasa a las cisternas, pasa a las vellosidades y yo líquido cefalorraquídeo pasa al sistema venoso. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo soy un tumor de fosa posterior y obstruyo el cuarto ventrículo? ¿Qué se va a dilatar? Los laterales y el tercer ventrículo. ¿Sí? Y el acueducto puede llegar a obstruirse también. ¿Okay? Si yo tengo una obstrucción del acueducto va a pasar exactamente lo mismo. ¿Okay? Si yo tengo una estenosis del acueducto de Silvio, se van a dilatar los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y como no pasa todo eso, este torrente líquido, porque el acueducto está tapado, ¿qué va a pasar con el cuarto ventrículo? ¿Va a estar dilatado o no? ¿Cómo otra vez? Yo soy una estenosis de acueducto. Sí. Para eso tienen que saber qué comunica el acueducto, por eso arrancamos por ahí. Y yo tapo el acueducto de Silvio. Ya me dijeron que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se va a dilatar. ¿Y qué va a pasar con el cuarto ventrículo? ¿Se va a dilatar o no? No, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque no va a llegar. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante que razonen esto. Porque el tratamiento de la hidrocefalia depende del razonamiento que están haciendo ustedes ahora. ¿Ok? Les voy a dar un segundito para que copien, tranquilos, no se preocupen. Ahora vemos cómo solucionamos el resto de las cosas. Si no, yo sigo leyendo, eso es para menos. Algo interesante de la fisiología del líquido cefalorraquídeo es que ¿de dónde viene el líquido finalmente? ¿Cómo pueden definir el líquido cefalorraquídeo? Bien, ¿y cómo lo podrían definir? Vamos a eso del ultrafiltrado, que siempre eso lo sabemos desde primera, ¿no? Es un ultrafiltrado, la sangre, le pasa el plasma, o sea que vengo de la sangre, ¿sí? De la sangre arterial o de la sangre venosa. Arterial, porque el plexo coroideo, ¿se acuerdan cómo era la estructura del plexo coroideo? Eran arterias coroideas, ¿sí? Las arterias coroideas enrolladas entre sí, y con los pies de los pocitos formaban la barrera hematoencefálica. Y finalmente, ¿hacia dónde se va el líquido cefalorraquídeo? Al sistema de las venas, hacia la sangre, hacia el sistema venoso. Por eso es importante la autorregulación y la presión arterial, porque el líquido cefalorraquídeo viene de la sangre arterial y se va a la sangre venosa. Agustín, que sabe mucho más que yo de esto, pero igual vamos a intentar, porque supuestamente esto está. Bueno, esto es más importante, ¿sí? Pero esto sí. La definición. ¿Cómo definimos hidrocefalia? Como el aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo intracraneano asociado a diferentes grados de dilatación ventricular. Tiene que ver con la autorregulación. ¿Ok? Le voy a dejar tiempo para que copien esto. ¿Sí? Van a ver que mucho de lo que voy a copiar ya lo estuvimos charlando nosotros ahora y ya lo entendieron, que es lo más importante. Podríamos ir sacando fotos para... Yo prefiero que lo anoten. Créeme que eso forma parte del aprendizaje. Le voy a dejar el tiempo para que necesiten, no pasa nada. Eso ya es una tecnología demasiado avanzada. Sí, ¿no? Bueno, la acusada anterior, ustedes no. Solo algunos chicos pudieron mirar el micrófono, pero después se cerró así. No. Pero ustedes sí, pues aprovechen con su el micrófono porque es lo más interesante que tiene la acusada, además de la clase. Bueno, ya estuvimos charlando de esto, ¿sí? Así que ya hasta ustedes podrían llenar lo que va a venir en las diapositivas siguientes, porque por suerte lo entendieron, ¿sí? En cuanto a la etiopatogenia, yo puedo tener aumento del líquido cefalorraquídeo porque produzco más, porque lo obstruyo en su comunicación o porque altero la reabsorción. Incluso hablamos de algunas causas que pueden producir hiperproducción, como los tumores del plexo coroideo. Muchas de las causas de obstrucción nos dijeron ustedes, ahora vamos a copiar todas. Y en la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo sabemos que interviene la hiperproteinorraquia del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Existe una clasificación, que es una clasificación morfológica, en la cual las dividen en comunicantes y no comunicantes obstructivas. ¿Sí? La gran diferencia es que se va a dilatar. ¿Ok? En las comunicantes, ¿sí? A ver, alguien que no haya hablado. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina. ¿Qué se va a dilatar en una comunicante? El tercer ventrículo. Sí, está en el segundo piso. Es lo que dije. Tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Tercer ventrículos laterales Y el cuarto. y el cuarto, por lo tanto la respuesta es todo. ¿Sí? La más corta. Entonces, si yo hablo de hidrocefalias comunicantes, ¿qué se va a dilatar? Todo. ¿Sí? Y eso es algo que les quede en la mente. Si yo les digo, eso es hidrocefalia comunicante, yo voy a esperar ver en la tomografía. Dilatación de todo el sistema ventricular. No voy a hacer una tomografía para ver que se dilató. Voy a hacer una tomografía para confirmar lo que yo ya sé, que se dilató todo. Eso es por lo cual pedimos exámenes complementarios. No porque no tengo la menor idea de qué tiene el paciente. Yo le pido una resonancia porque estoy pensando que tiene hidrocefalia comunicante y voy a encontrar todo dilatado. ¿Sí?
No sé si estuviste en quirófano. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Florencia. Y en las hidrocefalias no comunicantes, ¿qué voy a encontrar dilatado? Y según donde esté la Bien, función. según, depende. Esa es la respuesta. Todo en la comunicante y según o depende en las no comunicantes. Si tengo un morro, si tengo un ventrículo lateral obstruido, si tengo el acueducto de Silvio obstruido, si tengo el cuarto obstruido, si tengo el tercer ventrículo obstruido, va a depender de dónde esté la obstrucción. Y entonces ahí voy a depender de la imagen para saber dónde está la obstrucción y qué es lo que se dilata. ¿Ok? Pregunta, en las no comunicantes, si es del cuarto, tendría todos. En las no comunicantes obstructivas, si es del cuarto ventrículo, la obstrucción, el cuarto ventrículo no va a estar dilatado, porque va a estar obstruido. Por eso, claro. Si Es todo menos el cuarto ventrículo. Ok. Pero ahí no es todo. ¿Sí? El cuarto ventrículo no está dilatado. Por eso la respuesta correcta del todo es solo para las comunicantes. Igual en medicina no es todo el 100%, pero para hacerlo didáctico y que ustedes entiendan, uno tiene que generalizar un montón de veces, porque lo que a mí me importa es que ustedes entiendan la clase. ¿Está bien? Esto es un recuerdo de lo que ya estuvimos charlando nosotros, los agujeros de morro, ¿sí? La única estructura con las cuales se comunican ambos ventrículos laterales, los cuales tienen una asta frontal, una asta occipital y una asta temporal, que no siempre está dilatada. La dilatación es un signo indirecto de hidrocefalia, lo vamos a ver cuando hagamos imágenes. Y el acueducto de Silvio, ¿sí? Te va a comunicar con el cuarto ventrículo los distintos agujeros. Luschka, Magendie, receso lateral o cisterna anglo-pontocerebeloso, cisterna magna, ahora vamos a ver las cisternas también. Canal espinal a nivel medular, ¿sí? Doctor, me mostraría dónde está la imagen para. Acá no lo podés ver porque es un corte, ahora creo que hay un corte coronal. No, pero creo que en la otra aparece un corte coronal. Y esto es interesante, ¿sí? Acá estaba la respuesta. Acá estaba la respuesta de todo lo que ustedes fueron razonando. ¿Dónde está el plexo? ¿Qué son los senos venosos? ¿Ves que la glomadera acá se desdobla? ¿Y cómo el mismo desdoblamiento produce estas cisternas? Acá está la cisterna magna. ¿Está bien? Hay muchas cisternas, no solamente la cisterna magna. La cisterna magna se llama cisterna magna porque es la más grande de todas. En neurocirugía van a haber dos cisternas que las tienen que saber siempre. Una es la cisterna magna, ¿sí? Ya vamos a ver después, van a ver ustedes en realidad qué orificios comunican con la cisterna magna, porque esto no es una clase de anatomía. Y otra de las cisternas importantes, principalmente para esta clase, y lo van a ver ustedes en las endoscopías, es las cisternas pretroncales. Toda esta cisterna está por acá, ¿sí? Tiene diferentes nombres, pero a mí me importa en este punto que sepan que hay una cisterna acá por delante del tronco. ¿Ok? ¿Por qué me interesa a mí específicamente? Porque esto es el tercer ventrículo, y entre el tercer ventrículo y las cisternas pretroncales hay una pequeña membrana. ¿Sí? Y ahí lo dejamos. Obviamente, si hay una membrana, hay una posible comunicación. ¿Sí? Lo que yo tendría que pensar en este momento, pero lo vamos a hacer ese ejercicio un poco más adelante, es por qué a mí me conviene que desde este líquido ventricular pase al líquido cisternal. Sí, igual va a pasar al líquido cisternal. Va a terminar pasando el líquido cisternal. Lo vemos nosotros acá como circula por todos lados, y las vellosidades de Paccioni, desde las cisternas o el espacio subaracnoideo pasa al sistema venoso. Eso lo dejamos ahí. Depende si hay obstrucción, ¿no? Porque Lo no dejamos directo. ahí. Pero está muy bien. Vamos a ir razonándolo de a poco, ¿sí? Como si fuera una escalera. Cuando llegamos al tratamiento vamos a razonarlo como estás adelantando muy bien. ¿Sí? Estás usando este gráfico, lo que hablamos nosotros, para establecer un tipo de tratamiento. Bueno, les voy a dejar todo lo que necesiten para copiar esto. ¿Alguno tiene una hojita para prestarme, chicos? Así ponemos un cartel en la puerta porque si no nos van a golpear. Te pido que escriba, por favor. Gracias. Te voy a dejar esto para copiar mientras yo escribo. ¿Bien, mate? Siento que estaba fuerte de la rica. Hacen un poquito, bien. El lado comunicante. Que no se obstruye. Vieron varios imágenes con un poquito. Hay un ahorita, tengo, ¿no? Ya no tiene más. Se quedó pobre Barrio. Muy bien. Necesitamos tiempo para copiar esto, chicos, o ya está. Este no. Bueno, vamos a charlar un poco de las etiologías, ¿sí? Por suerte las dividimos en dos. En las que producen salud, las comunicantes y las no comunicantes o obstructivas, ¿ok? Vamos a empezar con las comunicantes de las cuales ya estuvimos hablando nosotros. Todo lo que sea infección o hemorragia sabemos que produce qué cosa en el líquido cefalorraquídeo. Proteínas aumentadas que se llaman hiperproteinorraquia, ¿ok? El aumento de proteínas en el líquido se llama hiperproteinorraquia. El descenso de proteínas se llama hipoproteinorraquia, igual que la glucosa. Hiperglucorraquia, hipoglucorraquia, glucemia. Va a ser algo que términos que vamos a usar en las cruzadas de neurocirugía. Entonces, es muy fácil, ¿sí? Cualquier infección o cualquier hemorragia va a producir una hiperproteinorraquia. Y esas hiperproteinorraquias van a terminar obstruyendo las vellosidades de Paccioni. Por lo tanto, no va a haber reabsorción final. Cuando el líquido cefalorraquídeo lleva a esa compuerta final, no se va a reabsorber. No se va a producir pasaje de las cisternas a los senos. ¿Ok? Y ese es un concepto que tienen que saber muy bien. Porque cuando establezcamos los tratamientos, yo tengo que saber si se va a poder reabsorber o no. ¿Qué pasa en las obstructivas o no comunicantes? Las podemos dividir en dos grandes grupos. Las causas por las cuales nacen los niños y las causas que se van produciendo a lo largo de los distintos años de vida.
Vamos a empezar por las congénitas, que son con las cuales nacen los niños. Más del 85% de las causas obstructivas de tipo congénito están producidas por la estenosis del acueducto del cilindro. Es un montón, más del 85%. En un grupo pediátrico, ¿sí? En un grupo etario que lleva la mayor cantidad de hidrocefalia. Por lo tanto, la mayor cantidad de hidrocefalia se produce en niños en vez de adultos. Y en niños, a su vez, el 85% de las causas está producida por la estenosis del acueducto del cilindro. Por lo tanto, es muy alto el porcentaje de niños que nacen con hidrocefalia y esa causa tiene que ver con la estenosis del acueducto del cilindro. Y acá es algo donde nosotros ya lo estuvimos razonando, por suerte, ¿sí? Por eso hicimos todo ese ejercicio previo. ¿Qué pasa si se produce una estenosis del acueducto del cilindro? Alguien que no haya hablado. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín. Tenemos a Agustina y un Agustín. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Dilatación retrógrada al punto de obstrucción. Bien. ¿Y cuál es el sitio retrógrado? ¿Qué queda por atrás de la obstrucción? Tercero Bien, el lateral. tercer ventrículo va a estar dilatado. Ventrículos laterales van a estar dilatados. ¿Y qué pasa con lo anterógrado al acueducto del cilindro, que sería el cuarto ventrículo? Y tiende a estar más colapsado, digamos, por la Va a falta estar de... normal, no llega a estar colapsado. Colapsado está en la causa obstructiva que Claro. colapsa el cuarto ventrículo. ¿Ok? Por lo tanto, en una imagen voy a encontrar dilatación de los laterales y del tercero, pero con un cuarto pequeño. ¿Ok? ¿Qué estudio de imágenes hago yo para ver que una estructura tan pequeña, ¿sí?, se vea astenosada? Ecografía, tomografía, resonancia. La resonancia. Resonancia. Muy bien, porque el acueducto de Silvio es muy pequeño, lo vimos en esos cortes de Charcot, ¿se acuerdan de la anatomía? Sí. Es muy pequeño, no se ve en una tomografía ni se ve en una ecografía tampoco, ¿sí? Pero yo no tengo resonancia, solo tengo tomografía, porque soy un hospital pobre, ¿sí? Y la mayoría de los hospitales tienen tomógrafo y algunos ni siquiera tienen tomógrafo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que puede ser una estenosis de acueducto, Agustín? ¿Sí? Si no puedo hacer una resonancia y ver que el acueducto esté estenosado. Solo tengo una tomografía para Agustín, nadie dice nada. no es esto de evaluar los volúmenes de los ventrículos y Bien, no los volúmenes, la dilatación. La dilatación, Eso, claro. por eso te estoy preguntando específicamente a vos, no por malo, sino porque vos no viste la respuesta recién. Sí. ¿Ok? Yo puedo saber en una tomografía si eso puede ser una estenosis de acueducto porque puedo ver en una tomografía que los ventrículos laterales y el tercero está dilatado, pero no el cuarto ventrículo. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, Buenísimo. perfecto. Eso es cuanto a la estenosis del acueducto de Silvio. Y vamos a ver que el tratamiento específico de la estenosis del acueducto de Silvio y de algunas obstrucciones es un tratamiento específico también que se llama, lo quieren anotar, lo pueden anotar al lado de la estenosis del acueducto de Silvio, tercer ventrículostomía endoscópica. Tercer ventrículostomía endoscópica. Endoscópica porque se hace con endoscopía. Tercero porque entramos al tercer ventrículo. ¿Sí? Ostomía porque hacemos un agujero. ¿En dónde hacemos un agujero? Hacemos un agujero en el piso del tercer ventrículo. ¿Ok? Y vamos a charlar de eso, vamos a adelantarnos, así se hace más entretenido. ¿Qué pasa si yo hago un agujero en el piso del tercer ventrículo? ¿De dónde va a pasar el líquido hacia dónde? Desde el tercer ventrículo, obviamente, ¿hacia dónde? Acá vemos que el piso no es abajo, sino anterior. Como cuando- Anterior tenés la lámina terminal. Si vos sos un tercer ventrículo, si sos un tercer ventrículo, y eso es anterior, está la lámina terminal. Hacia Ah, ok, abajo, no, entonces el cuarto, que el piso es anterior. si volvemos a nuestro cubo, ¿sí? El cuarto ventrículo va a estar hacia allá. En la cara posterior e inferior va a estar el acueducto de Silvio. Si yo me tiro por ese tobogán, llego al cuarto ventrículo. No se operaba. Hacia los laterales y arriba van a estar los agujeros de amor. Yo me voy para los ventrículos laterales. No hacíamos. Sí, tercer No tomamos sobre la membrana esa que hemos hablado Sí, antes. ¿y a dónde pasamos? A A las cisternas pretroncales. ¿Ok? Entonces vamos a charlar un poco de eso, así ya cuando Santi les muestra los videos y les cuenta, usted ya sabe, ¿sí? Porque tiene que ver con la didáctica de la clase también. Si yo tengo una estenosis de acueducto de Silvio, el procedimiento en el cual nosotros vamos a realizar es la perforación del piso del tercer ventrículo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo perforo el piso del tercer ventrículo? El líquido del tercer ventrículo va a pasar a las cisternas pretroncales. ¿Y qué pasa con ese líquido que pasa a las cisternas pretroncales? Tiene pasaje en la mano. Se comunica con todas las otras cisternas, se comunica con el espacio subaracnoideo, se comunica con la cisterna magna también. ¿Y qué pasa con el líquido de la cisterna magna? No te drena los senos venosos. Ven a los senos venosos a través de qué estructuras. Las velocidades. Las velocidades de Pachori. ¿Ok? Entonces, yo estoy creando un camino alternativo, en vez de ir por el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, de las diferentes salidas, porque el acueducto está bloqueado, estoy creando un camino alternativo, que es el piso del tercer ventrículo, para ir a las cisternas pretroncales, y de esas cisternas pretroncales, como lo dijeron muy bien ustedes, circular y absorberse para las velocidades de Pachori. ¿Qué requisitos necesito? Principalmente que las velocidades de Pachori funcionen. ¿Sí? Si yo tengo una estenosis de acueducto de Silvio y además un sangrado intraventricular que me bloquea las velocidades de Pachori, ¿me va a servir ese procedimiento o no? No, ¿por qué? No se lo absorbe. No se lo absorbe. El líquido, yo lo comunico por una ruta alternativa, termina llegando a las velocidades de Pachori, pero las velocidades de Pachori no funcionan. Por lo tanto, no sirve ese procedimiento. Por eso es importante saber cuáles son las causas que producen hidrocefalia, porque van a depender del tratamiento. La enfermedad de Andy Walker, lo van a ver cuando vean patología pediátrica. La enfermedad de Chiari 2 está asociada a mielomeningocele, pueden anotarlo porque es una pregunta de examen que les encanta hacer a mis compañeros. Sí, lo vimos ayer. Ah, ¿ya lo vieron? Les encanta preguntar eso. ¿A qué se asocia Chiari 2? A mielomeningocele, así que estudien mielomeningocele y estudien Chiari 2 también. Y vamos a pasar a las causas adquiridas. Tumores del tercer y cuarto ventrículo principalmente son los que llegan a bloquear más fácilmente. Hematomas, abscesos, quistes aracnoideos y los cierres de las salidas del cuarto ventrículo de tipo inflamatorio. ¿Qué pasa si yo bloqueo todas las salidas del cuarto ventrículo? No puede salir líquido de ninguno de los agujeros, ni de Lobe, Lucha ni Mageni, está todo cerrado. Hay un proceso inflamatorio, como puede ser la tuberculosis. La tuberculosis le encanta producir inflamación en la fosa posterior. Y eso produce cierre de todas las salidas del cuarto ventrículo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la tomografía? ¿Tu nombre? Ya atrás.
Va a haber dilatación. Trama de dilatación. ¿Cómo? Luciano. Vamos, Luciano. ¿Qué pasa si yo cierro todas las salidas del Va a cuarto estar ventrículo? dilatado tercer ventrículo, cuarto y lateral. Perfecto. Va a estar dilatado cuarto ventrículo, tercer ventrículo y ventrículos laterales. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo un cierre de las salidas del cuarto ventrículo y además una estenosis del acueducto de Silvio? Se acumularía la masa máquina del cuarto ventrículo, porque para el cuarto ventrículo no puede salir. Se acumula el cuarto ventrículo porque no puede salir por el acueducto de Silvio, que es una de las salidas. O sea que tendría un cuarto ventrículo aislado, no estaría comunicado ni por arriba ni por abajo. Y eso es una patología que existe. ¿Sí? Existe, se llama cuarto ventrículo aislado, lo vemos muy frecuentemente, se viene acá en este hospital, se ve casi todo muy frecuentemente, y tiene que ver con eso, con la combinación del cierre de las salidas y de la estenosis de acueducto. ¿Ok? ¿Por qué me interesa a mí contarles una patología que yo sé que no van a operar nunca en su vida? Porque tiene que ver con pensar qué es lo que se dilata. ¿Ok? Y vamos un poco más allá. Si yo tengo un cierre de las salidas del cuarto ventrículo y una estenosis del acueducto, el cuarto va a quedar excluido y se va a dilatar, porque no, se produce, dijimos que es plexo, pero ese líquido no puede circular. ¿Y qué va a pasar con los ventrículos laterales y el tercer ventrículo? ¿Va a estar chico o dilatado? También No, dilatado. Van a estar dilatados. Van a estar dilatados. Y si yo hago una tercer ventrículostomía endoscópica, ¿me va a servir a este paciente? Claro, pero la base de dilatado porque tampoco puede salir el hilo por Porque no puede pasar por el acueducto de Silvio, porque hay una estenosis. Solo le solucionas parte del problema. Bien, perfecto. Solo le soluciono, un segundito, solo soluciono una parte del problema. ¿Por qué? Porque del tercer ventrículo y los ventrículos laterales va a poder pasar a las cisternas. ¿Sí? Y me interesa plantearle este caso porque una vez que llegan a las cisternas no hay una alteración de la reabsorción. Entonces esa parte ventricular va a estar solucionada. Si tengo el cuarto aislado y los laterales y el tercero también, el tomo no lo podría diferenciar si no veo la estenosis. No lo vas a ver si no tenés la estenosis. Y la estenosis solo vas a ver en resonancia. Ok. O sea, ¿Qué no pasa? podría decir asegurar con ¿Con la una tomografía? No. Lo de la tomografía era un ejercicio para que ustedes sepan para qué me sirve un examen complementario. Doctor, ¿Cómo soluciono entonces? A una tercera ventrículo y tengo solucionado el sistema ventricular lateral y tercero. Pero me queda el cuarto ventrículo excluido. A ese cuarto ventrículo le puedo poner un catéter que drene hacia muchos otros lugares. Hacia el atrio, hacia la panza, hacia algún otro lugar. Y es interesante porque algunos de ustedes me pueden producir, ¿y qué pasa si dilato el acueducto de Silvio? Porque si yo dilato el acueducto de Silvio, ese cuarto deja de estar excluido. Y el líquido va a pasar al tercero, y del tercero por esa perforación que yo hice el piso. La dilatación del acueducto de Silvio, ¿sí? Es un procedimiento que se dejó de usar porque alrededor del acueducto están todos los núcleos perioacueductales, entre los cuales está el que controla el movimiento sincrónico de ambos ojos. Por lo tanto, en el postoperatorio de esos pacientes quedaban alteraciones oculares en la motilidad, ¿sí? No se podían coordinar. Lo cual terminaba obviamente en la miopía de un ojo. Ese paciente elimina corticalmente un ojo y sigue viendo con un ojo solo. Por eso es que se dejó de usar esa dilatación del acueducto de Silvio. Entonces, como alternativa, lo que hacemos es drenar ese líquido para otro lado. Estas preguntas nadie se las va a hacer, ¿sí? Pero sí les van a preguntar qué pasa si yo tengo una estenosis sin cierre, qué voy a ver. Nadie va a decir cómo lo trato, porque eso lo sé yo. Pero sí les van a preguntar por qué se dilata. Y ahora ustedes, que ya repasamos anatomía, fisiología del líquido y estas particulares ya lo pueden responder. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, es Yo sé que vos te adelantás por eso. Entonces, primero porque sí que me vas a dar la respuesta de la pregunta que sigue. O sea, el tratamiento del anterior, que es una tercera ventriculostomía endoscópica, bueno, hago como otro caminito, desvío, para no pasar por esta obstrucción. En una hidrocefalia que tengo aumento de volumen de líquido cefalorraquídeo, tendría también aumentada la PIC. Sí. Me va a llegar también con más fuerza este volumen sanguíneo. Sí. No el volumen sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo. El líquido Y cefalorraquídeo eso lo ves en la sería uno endoscopia. de los que autorregula, pero acá yo no tendría autorregulación. La autorregulación la perdiste en el momento que hice Sí. hidrocefalia. Entonces, ¿qué hago? Claro, porque primero tengo que manejar la presión intracraniana. La presión intracraniana la manejó el paciente como pudo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Si son pacientes pediátricos, llenando su fontanela y librando la presión. Fenómenos de autorregulación si tiene una presión normal. Diastasis de las suturas para aumentar el cráneo y que no aumente la presión endocraniana. Síntomas. Todo eso fue la forma que tuvo el paciente de ir hasta que llegó a vos. No es que yo voy a tratar la hidrocefalia, Como pero antes... guardia. Yo decía, me llega así. Llega guardia, yo con hidrocefalia o con aumento de la presión intracraniana. Si la presión intracraniana es secundaria de la hidrocefalia, la tenés que tratar. No vas a tratar primero la PIC, el aumento de la presión endocraniana y después la hidrocefalia. Vas a tratar la hidrocefalia y con eso vas a bajar la presión endocraniana. No son dos patologías diferentes. Solo la damos en dos clases diferentes para que primero entiendan la fisiopatología y después la patología. ¿Ok? Doctor, Sí. una consulta. Sí. Recién dijo que para el cuarto ventrículo se hacía un drenaje a peritoneo. Entre otras cosas. Claro, ¿no se puede hacer una que drene a las propias cisternas Sí, directamente? se puede hacer y existe. Y tiene un nombre súper difícil, que no se usa en ningún lado. Lo que pasa es que la cisterna es un desdoblamiento dural. Cualquier catéter que coloques ahí no hay forma de fijarlo, porque claro. se desgarra. ¿Sí? E incluso existe tratamiento en donde no solamente se deriva la cisterna, que tiene líquido cefalorraquídeo, sino los senos, directamente. Existen shunts, como el Sinushunt, lo vamos a ver, pero tuvimos muy mala experiencia, en donde para tratar la hidrocefalia yo llevo el líquido directamente desde el ventrículo al seno. O sea, por eso es importante entender todo ese camino que hace el líquido cefalorraquídeo. Porque cuando yo pienso una solución, trato de emular a la naturaleza. Si la naturaleza lo va a terminar llevando al seno venoso, yo también lo puedo llevar al seno venoso. Pero los senos venosos son estructuras con paredes muy frágiles, porque son venosas, ¿sí? En donde se puede desgarrar y producir un sangrado que puede ser mortal. Muchos de ustedes van a ver senos venosos en el quirófano, porque van a ver cranioestenosis, donde nosotros sacamos toda la calota de hueso y se ve, ¿sí? Las chicas que entraron en la cirugía que vimos nosotros no se veía específicamente ningún seno venoso, sino una loge ahí quirúrgica que ya se había operado antes. Pero cuando vayan a ver cranoplastías o grandes cirugías, van a ver que se ve una estructura azulada, tubular, por debajo de la dura madre, pero en realidad no está en la dura, por debajo de la dura. Está en la dura madre, es un desdoblamiento dural.
y tiene una pared muy fina. Si yo llego a romper eso, no lo puedo suturar fácilmente, ¿sí? Entonces sangra y el paciente se puede morir. Para nosotros es una situación de catastrófica, porque y realmente es catastrófico, porque un sangrado de un seno venoso en un adulto como él, ¿sí? Puede bajar la volemia en un 30%, pero en un paciente que pesa 5 kilos o 3 kilos, su volemia puede estar representada en el 30% de él. Entonces el paciente se muere porque literalmente se queda sin sangre. En el libro también hablaba de la agenesia del foramen de Monroe. ¿Puede ser que exista? O no, no sé. Agenesia del foramen de Monroe, yo nunca vi, puede existir. Lo que pasa es que la agenesia del foramen de Monroe no sería compatible con la dilatación ventricular. ¿Está bien? Porque el plexo toroideo está dentro del morro. Si yo no tengo lo que habla en cuanto a agenesia, yo interpreto que está completamente cerrado o sellado. No habría dilatación ventricular de esa asta frontal, ¿ok? Porque no habría plexo toroideo, entonces no se produciría líquido. Y las células ependimarias no solamente producen 15%, sino que también reabsorben líquido cefalorraquídeo. Bueno, hemos charlado bastante de esto, creo que van entendiendo porque van respondiendo muy bien. Vamos a hablar del diagnóstico clínico, ¿sí? ¿Cómo hago diagnóstico de una enfermedad? Cualquiera. ¿Cómo? Exacto, sí, sí. ¿Perdón, escuché qué? Nada, aquí estoy. Pensando. Sí. Pensando. Y el pensamiento lo obtengo a través de interrogatorio y examen físico, ¿sí? Esa es la forma de pensar cualquier tipo de patología que vayan a ver ustedes en el futuro. Voy a dejar un ratito para que copien esto y vamos a charlar un poco de cómo hago un diagnóstico o una presunción clínica de miocefalia. Vayan preparándose los que no hablaron para hablar. Porque acá tenemos muchas cosas para hablar. ¿Avanzamos? Igual vamos a hacer una diapositiva, así que pueden seguir copiando, ¿sí? Pero mientras copian, vayan escuchando también. Y acá está una de las respuestas que justamente me preguntabas, ¿qué pasa con la PIC? ¿Qué pasa con la hidrocefalia? ¿Sí? La PIC va a distintos mecanismos de regulación de la presión intracraniana. Cuando uno satura todos esos mecanismos, se produce hidrocefalia. ¿Sí? Ya no se puede resolver el líquido cefalorraquídeo, no se puede regular, entonces comienza a haber clínica. La clínica se divide en síntomas y en signos. Hay algunas cosas que las voy a poder ver yo como examinador y hay otras cosas que lo va a poder referir el paciente. Recuerden que acá estamos hablando en el periodo de lactancia, por lo tanto el paciente no me va a poder contar absolutamente nada. ¿Sí? Y una de las formas en las cuales no aumenta la presión endocraniana y no tiene sintomatología del paciente es porque aumenta el perímetro cefálico. ¿Sí? Si yo tengo un continente sellado y que no se puede extender, va a aumentar la presión endocraniana si yo aumento el volumen interno. Pero si yo tengo un continente que sí se puede extender, la presión no va a aumentar. Se va a ir disipando con el aumento del continente. Sucede lo mismo con el globo. La presión sigue estable porque el globo se va dilatando. ¿Qué pasa cuando ya no se puede dilatar más el globo? Aumenta la presión. ¿Y antes y después de aumentar la presión? Si yo me inflo un globo, ¿hasta cuándo lo voy a inflar? Se revienta. No pasa eso, los pacientes no llegan a reventarse. ¿Por qué no se revienta la cabeza de los pacientes? Porque tenemos signos y síntomas. Entonces es importante establecer los signos y síntomas. Esa es la importancia de todo esto. Uno de los signos que vamos a ver es el aumento del perímetro cefálico. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? ¿Quiénes de ustedes tienen sobrinos que acompañan al pediatra? Sí, muy bien. Antes decía las mujeres, al principio, ¿qué capaz de las chicas tienen hijos? Después uno va ayornándose y obviamente los hijos una cosa, uno después se va dando cuenta de cómo el sistema nos va cambiando, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas con tus sobrinos, son chiquititos, al pediatra? ¿Qué hace el pediatra? Y además de pesarlo, medirlo, sí. la talla y mide su cabeza. ¿Sí? Eso se llama percentilar. ¿Pasaron por pediatría? No. Ya van a ver que existen unos gráficos en donde uno solamente compara el perímetro cefálico, la talla y el peso con el resto de los chicos de esa población. Yo no puedo comparar a un chico de China con los chicos de Nigeria. Por eso el percentilo se adecua a la media de cada población. ¿Okay? Cuando veo que algún paciente se sale de esa media, ese es el paciente que yo decido estudiar. ¿Okay? Por eso son importantes los percentilos, porque son sistemas de alerta que tienen los pediatras para derivar con los pacientes. Si es de bajo peso, no me van a derivar a mí. Pero si aumenta el perímetro cefálico, entonces sí me lo van a derivar a mí. Y me van a decir, la principal pregunta que va a hacer el pediatra es, ¿aumenta el perímetro cefálico? ¿Esto es porque está juntando líquido cefalorraquídeo? Y eso es lo que yo voy a tener que establecer. Si estoy ante la presencia de una hidrocefalia que todavía no generó signos o síntomas. Sí generó, porque tiene aumento el perímetro cefálico. Tiene uno. Sí, pero no generó el resto de la sintomatología. Por eso es un screening muy importante que hacen los pediatras y que todos tenemos que llevar a nuestros hijos al pediatra para que puedan hacer este screening. Después veremos si el aumento del perímetro cefálico es porque el niño es cabezón, porque sus papás son cabezones, que es una de las causas muy frecuentes, o porque está juntando mucho líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es la fontanela? La sutura no me sale el nombre, pero la del medio. Bien, ¿vieron la clase de pediátricas? Sí. Con que no sinostosis. La sanitaria no era. La anatomía de las suturas, sí la tienen que manejar. Si ya hablaron de canosinostosis, no pueden hablar de cierre precoz de la sutura si no recuerdan las suturas previas. ¿Ok?
sutura metópica que divide los dos frontales, sutura sagital que divide los dos parietales, sutura lambdoidea que divide parietal, en mí es fácil porque no tengo pelo, el occipital, y las suturas coronales que va a dividir el frontal o los frontales semimetópicas de los parietales. Eso lo tienen que saber así porque nos van a preguntar sobre canosinostosis, ¿sí? La fontanela entonces es tejido cartilaginoso que está entre las suturas. La fontanela anterior, que es la que uno generalmente palpa, que ven todos los niños y a los papás dicen mollera, es la fontanela con forma romboidal que se encuentra en la unión de la sutura metópica, de las dos coronales y de la sutura sagital, en este punto que está acá, ¿sí? La metópica, las dos coronales y la sagital. Tiene forma de rombo, se va cerrando aproximadamente al año de vida, pero obviamente eso es un proceso que va pasando a lo largo de los meses, y por suerte para los pacientes lactantes es una de las formas que tiene de disipar la presión endocraniana. Eso actúa literalmente como si fuera un globo que estoy inflando. Lo mismo que ves en un globo, lo ves en la fontanela. O sea que normalmente estas fontanelas se hacen bien blandas, tipo, no depresible pero Y blandas. ahí es densa. La fontanela va a ser blanda, No depresible, ¿sí? blanda. Y no va a estar llena, va a estar a nivel y blanda, ¿sí? Si está tensa, es porque ya... ¿Cuándo va a aumentar la tensión? Cuando aumente la presión endocraniana. Sí. ¿Y cuándo va a aumentar la presión endocraniana? Con una hidrocefalia. Ella se fue allá, la clavó en la punta. No, antes de ir a la hidrocefalia. ¿Qué otras causas pueden aumentar la presión endocraniana? Ella está en la clase de neurocirugía, pero nosotros estamos en pediatría, ¿sí? Estamos con nuestros niños sanos. No hay una enfermedad. Nuestro niño no tiene una enfermedad, pero le aumenta la tensión de la fontanela. ¿Por qué? Porque llora. Porque llora. Muy bien, porque llora. ¿Por qué más? Pensé que arrancaban todos. Se me quedaron Todo lo ahí. que haga Valsalva va a ser. Todo lo que haga Valsalva, o sea, llora. Tose. Está acostado. No importa. ¿Qué más? Si está el cubito no aumenta la presión endocraniana. ¿Qué más? Sí, defeca. Si defeca, hace fuerza para hacer caca, llora, tiene fiebre, aumenta la presión intraabdominal porque tiene gastroenteritis, tiene una otitis. Cualquier causa que aumente la presión endocraniana transitoriamente va a llevar a una fontanela tensa. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la hidrocefalia que planteaste vos? Que si yo tengo una hidrocefalia, la fontanela se va a quedar tensa y va a generar sintomatología. Mientras que si el chico llora, porque tiene hambre, le voy a dar la teta, no yo obviamente la mamá, y una vez que le dé la teta se va a calmar y la fontanela va a volver a estar blanda como lo dijo nuestro compañero. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver niños sanos. Lo suyo, lo de sus amigos, lo del hospital, lo de todos lados. Un paciente que tiene una fontanela tensa, está irritable, llora de dolor y permanece tensa, es un gran signo de alarma que tienen que tener ustedes. Para ponerles una válvula y operarlos no, para saber que lo tienen que derivar. Y eso ocurre y ocurre mucho. Es nuestro objetivo, y era mi objetivo personal cuando estaba coordinando la cursada, que ustedes no operen, pero sí que sepan cuándo tienen que detectar un paciente que puede tener una patología neuroquirúrgica. Y esto es algo que van a ver toda su vida, con sus hijos, con sus nietos, con sus nietos, con los sobrinos, con todos. Van a ver y van a poder detectar un paciente y sospechar que pueda tener hidrocefalia o no. Si después no lo tiene, no pasa nada. ¿Sí? Pero si lo tiene, es un periodo donde ustedes tienen que tratarlo para que no tenga un déficit neurológico asociado. Si llegan tarde, ese paciente va a tener un retraso neurológico para toda su vida. Y los que llegamos tarde somos nosotros. Ni los papás, ni los pacientes, ni los maestros, nosotros, los médicos. ¿Sí? Esto yo ya lo sé hacer. Ustedes son los médicos que van a estar viendo a esos pacientes. No pueden llegar tarde en este tipo de patología. Por eso es importante plantear la clase así. ¿Y eso Dos preguntas, una pregunta. cómo te das cuenta? ¿Solamente mirando? Porque La tocando, fontanela, tocándolo. Igual si lo ves, vamos a ver unas tomografías acá que la fontanela está llena. Y te vas a dar cuenta. y tocándolo no pasa nada, porque a mí como siempre me queda esa impresión de... No pasa nada. Ok. Vos podés tocarlo, hacer presión, sí, incluso hundirlo, que no va a pasar absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Con eso vas a saber. Cosas importantes, fontanela, ¿sí? Y ahí abrimos flechitas, anótenlo. Fontanela puede estar baja, a nivel o llena. Abajo, fontanela, puede estar hipotensa, normotensa, hipertensa o bombé. ¿Cómo? Bombé, ¿cómo suena? Es en francés. Ah, Bombé. Y eso es la fontanela llena e hipertensa, ¿sí? Y créanme que es esto. Siempre cuento la anécdota, no digo quién, de una terapista, ¿sí? Que vio a un paciente que tiene hipertensión endocraniana, que está en el box al lado, y yo justo, esto pasa en el hospital militar, donde yo también trabajo afuera, los boxes estaban separados por estas cosas que no sirven para nada. Entonces había dos pediatras que estaban rotando en terapia y yo digo, vengan chicos, vengan, a mí me gusta mucho la docencia, vengan a ver lo que es una fontanela bombé, porque nunca más se lo van a olvidar. Cuando vienen los pediatras emocionados para tocar la fontanela, escucho que al lado la terapista me dice, no, pero si no tiene fontanela, está cerrada de todo hueso. Era esta, la fontanela. ¿Sí? Lo que ella creyó que era hueso era una fontanela bombé y ese paciente hacía horas que tenía que haber sido intervenido quirúrgicamente porque cuando la fontanela se pone bombé es porque la hipertensión endocraniana es muy alta y los mecanismos de autorregulación ya no funcionan más. Por eso tienen aumento de la presión endocraniana. Y el tratamiento es de hidrocefalia para asociar las dos cosas, la hidrocefalia y la presión endocraniana. Si clínicamente no estás seguro, como le pasó a ella, podés hacer un estudio para... Por supuesto, antes de entrar a operar, hicimos estudio. Pero puedes hacerlo más fácil en ese momento en donde el paciente ya está corriendo riesgo de vida, no lo puedes trasladar, es hacer una ecografía, una punción transfontanelar para vaciar transitoriamente el líquido. ¿Vas a solucionar de forma permanente la hidrocefalia? No, pero vas a bajar la presión endocraniana. Y eso te va a dar tiempo para hacer tomografía de resonancia y llevarte el líquido. Pero ahí se está cerca del año, podría creer que es eso, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué método complementario te va a servir para saber si eso es hueso o no? La radiografía. Y la otra es la ecografía. La ecografía no va a pasar a través de una fontanela cerrada porque hay hueso, tiene una ventana acústica, una sombra acústica, y la fontanela te deja pasar el ultrasonido y poder recuperar cualquier estructura por más que se vea mal de intracraneal. Pero lo mejor siempre es la palpación. Uno lo palpa y sabe exactamente cómo está.
Bueno, como obviamente aumenta la presión y esto crece, se produce diastasis de las suturas, ¿sí? Lo contrario de la craniosynostosis. La craniosynostosis, las suturas se cierran antes del tiempo, ¿ok? Acá lo que pasa es que como el continente tiende a extenderse para que no aumente la presión endocraniana, esas suturas se empiezan a separar. Y eso se palpa, uno lo puede palpar, ve que está un agujero entre los dos huesos. Y también lo puede ver en una radiografía, ¿sí? E incluso puede hacer una ecografía a través de suturas. O sea, son cosas que uno puede verlo en el examen, solo tiene que saber buscar. Nadie va a ir a palpar una sutura si no sabe que sabe una sutura, ¿sí? Pero solo sabiendo lo que es una sutura y sabiendo que existe la diastasis, uno puede ir a buscar lo que piensa que puede haber. Adelgazamiento del cráneo por el mismo motivo. Recuérdense que el hueso es un tejido que se está formando y reabsorbiendo todo el tiempo. Entonces, uno de los mecanismos que tiene de autorregulación es la extensión y se adelgaza el hueso para aumentar el contenido. ¿Y por qué se produce estrabismo convergente? Esta pregunta me encanta porque siempre nos obliga a volver al atrás. El nervio abducens. Bien, ¿cuál es el nervio abducente? Es el recto lateral. El que inerva al recto lateral. ¿Qué par? El sexto par. El sexto par. ¿Y qué pasa con el recorrido del sexto par? Ahí ya morí. ¿Por dónde pasa? Pasa por el uncus del temporal, ¿sí? Por lo tanto, cuando aumenta la presión endocraniana, el uncus del temporal puede lastimar o comprimir el sexto par, y ese sexto par no funciona. Si no funciona, ¿qué va a pasar con mi ojo? Bien, ¿cuál es la traducción médica de esto? Converge, ¿sí? Estrabismo convergente, ¿sí? Acá, sí, el examen, No, no está comiendo la no pasa nada. Pero recuerden en el examen que todo lo que nosotros estamos charlando acá de forma coloquial, que yo estoy haciendo para que ustedes lo entiendan, lo tienen que expresar en un lenguaje médico, ¿ok? Que va a ser súper fácil. Acá lo difícil es entender la fisiopatología y después cómo lo hablen es re fácil. Aunque viene hablando un lenguaje médico de que arrancaron. Irritabilidad, por supuesto, pero es algo súper inespecífico. Un niño irritable yo no voy a sospechar que tiene hidrocefalia, pero sí es un síntoma de alarma para mí. Alteraciones en el sueño, vómitos y rechazo del alimento son todos inespecíficos. Pero si yo tengo vómitos asociados a diastasis de sutura, ya tengo dos signos que me tienen que hacer sospechar que ese paciente puede llegar a tener aumento de la presión endocraniana. Sí, pero también te puede cumplir una meningitis. Un montón. Pero bueno, si yo sé cuáles son mis posibilidades, no necesito hacerle un millón de exámenes complementarios, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un hidrocefalia y una meningitis? Además, fuerte, vamos. Fiebre, ¿sí? Si yo tengo una hidrocefalia, no voy a tener fiebre. Porque ninguna de las causas, excepto las infecciosas, producen fiebre. Pero si yo tengo rigidez de nuca, los signos meningios, si yo tengo fiebre, si tengo fotofobia, si tengo sonofobia, voy a sospechar una meningitis. Las causas que son infecciosas, sí, lo que estamos Sí, por supuesto. Y eso es una gran causa infecciosa de hidrocefalia que lo vamos a ver en epidemias y abscesos que se los doy yo también. Y ahí vamos a volver a hablar de la meningitis. Y de los diagnósticos complementarios. Pero está muy bien, porque vos lo pensaste antes de tener la clase. Bueno, y acá vemos grado de dilatación en un gráfico, ¿sí? Esto es un corte coronal en el cual vemos dilatación de qué cosa. El cuarto ventrículo, ¿sí? Si yo tengo el cuarto ventrículo dilatado, ¿dónde puede estar el problema? ¿Con el acueducto de Silvio? Acueducto de Silvio. O... Si yo tengo solo acueducto de Silvio, ¿qué pasa con el cuarto ventrículo? Normal. Está Normal. normal. Y acá no está normal. Para la salida. ¿Qué pasa si yo tengo el cierre de la salida del cuarto ventrículo? El cuarto va a estar dilatado, ¿no? Sí. ¿Y el tercero? También. ¿Y acá está dilatado el tercero? No. Por lo tanto, tengo una combinación de las dos. Tengo una estenosis de acueducto, ¿sí? Y tengo el cierre de las salidas. Esto es un gráfico, no es la realidad. Porque en la realidad, la estenosis del acueducto lleva a la dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. ¿Ok? Acá se supone que hay pasaje, un poco de pasaje a través del acueducto. Pero si uno lo deja a lo largo del tiempo, el paciente se va a terminar dilatando el tercer de los ventrículos laterales. Porque si tiene una estenosis del acueducto, entonces se va a terminar dilatando. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué hay dilatado? ¿Cómo? Ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿sí? ¿Ven acá cómo está la entrada del plexo coroideo por el agujero de Monroe, que les contaba yo? Lo van a abrir la endoscopia. ¿Y cuál es el problema acá? ¿En dónde está la obstrucción? Bien. Es una pregunta con mucha trampa. ¿Hay obstrucción? ¿Es una hidrocefalia obstructiva? Me gusta la respuesta. A ver. No lo puedo ver. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa no veo ahí? El cuarto ventrículo. ¿Esto puede ser una hidrocefalia comunicante? Sí, el cuarto está dilatado. Sí, el cuarto está dilatado. Muy bien. A eso es a donde nosotros apuntamos pensando en el clásico. Si está dilatado, puede ser una hidrocefalia comunicante. Puede ser otras causas, pero puede ser una hidrocefalia comunicante. Si está chico, yo voy a pensar que hay una estenosis del acueducto. Porque ya lo pensamos al inicio, dijimos que el cuarto estaba pequeño en una estenosis del acueducto. Y si están obstruidas las salidas del cuarto, ¿cómo es la diferencia de una comunicante? Si está todo dilatado. Si tenés una obstrucción, porque vas a ver otra, en la fosa posterior ves un proceso inflamatorio. Ah. La obstrucción de todas esas salidas que no están cerca, Lush, Camagel y Odex no se encuentran cerca, se produce por procesos inflamatorios de la fosa posterior, por ejemplo en la tuberculosis. Y vas a ver cosas específicas en la fosa posterior que te van a llevar a pensar que están cerrados. Además, como se dicen, las comunicantes no estaban en general asociadas a sangrado o infección. Sí, pero ¿qué pasa si yo tuve un sangrado muy grande? ¿Sí? Y esa sangre se resolvió por completo, pero quedaron bloqueadas las vellosidades. La sangre la vas a ver, no porque se resolvió por completo, pero las vellosidades quedaron bloqueadas. Claro, pero ahí tendrías tal vez un antecedente, digamos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y la mayoría de las meningitis son clínicas, pero puede ser una meningitis abortada que recibió antibióticos pensando en una otitis. La de contra la que pegó. Exactamente. Pero se produjo tal hipertensión que terminó bloqueando las vellosidades. Y estos obviamente son cosas muy extremas, pero que a mí me sirve siempre para ver, para que ustedes charlen también. Por suerte, no sé si está vos o... Sí, no sé si sabía que me sirve ya, es muy raro que veamos cosas así.
No sé, 17 años que estoy en el hospital, cuando arranqué sí veíamos cosas así. Yo tengo una paciente que tiene un perímetro cefálico muy similar. Sí, a veces les muestro los videos, pero a veces les da un poco de impresión, entonces ya después debo mostrárselo. Pero me interesa que entre todos vayamos hablando de qué vemos en estos pacientes, porque son pacientes que pueden llegar a la consulta. Una pregunta que se queda tonta. Con la meninge. Una vez me quedaron había preguntas tontas. Con la meninge, ¿no pasa? O sea, no hay un rollo de celular con el facial. No, se dilatan, pues son membranas. A ver, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con la foto de la izquierda. ¿Qué cosas te llaman la atención? No hace falta que me digas el nombre específico, pero sí que te llaman la atención y vamos charlando de cada una de esas cosas. Y hay una deformidad en el cráneo. Si no se llega a ver bien en esta foto la deformidad, tenés que ser como, pero sí, hay un aumento del perímetro cefálico. Puede ser Aumento del perímetro cefálico, ya lo dijimos como signo, ¿ok? Entonces, si aumenta el perímetro cefálico, yo tengo que sospechar que puede haber algo en su cabeza que se está juntando y ese algo puede ser el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra cosa te llama la atención de la foto de la el izquierda? aumento de la frente. Tiene que ver con el perímetro cefálico. Aumenta el cráneo, entonces hay un mayor aumento del diámetro de los huesos frontales. Ya se empieza a ver un poco de estrabismo convergente. El otro más, pero... No. Es difícil, está bastante alineado, pero uno lo puede imaginar que sí. Está bien, saltamos. No se ve lo mismo, aumento del Bien, ¿le ven algo en los ojos? Yo había leído algo que era como que estiraba y los ojos. No les tira. Se llama parálisis ascendente. No es por la piel, se llama ojos en sol naciente, porque alguien muy poético le quiso poner ese nombre, ¿sí? Es una parálisis de la mirada ascendente, y eso lo tienen que anotar. Parálisis de la mirada ascendente se produce en la hidrocefalia, se llama ojos en sol naciente. Tiene que ver con que alrededor de los acueductos de Sirio están esos núcleos que se encargan de los movimientos. Y lo que no puede hacer el paciente es esto. ¿Sí? No puede mirar para arriba. Ninguno de los dos pacientes puede mirar para arriba. Y si nosotros vemos el iris del paciente, ¿tiene forma de qué? Como de media luna, de media luna. De sol cuando sale. De medio sol. Si no se llamaría ojos en media luna. También tiene ojos en media luna, pero alguien vio estos iris como que están naciendo, como si fuera el sol naciendo, ¿ok? Por eso se llama ojos en sol naciendo. ¿Sí? Vamos a cambiar el sentido. Empezamos desde acá. No sé si hablaste algo. Vamos a pasar con esta que es más fácil. ¿Qué cosas te llaman la atención? Aumento del perímetro cefálico, es muy evidente. Las venas. Las venas, perfecto. Esa circulación colateral tiene que ver con la autorregulación. ¿Sí? La sangre ya no está pasando por dentro. ¿Por qué? Porque bajo ese compartimento, si no sabe, pasa por dentro. Entonces pasa por afuera. ¿Sí? El componente venoso y el retorno venoso disminuye a nivel intracraneano y por eso bajo el compartimento sanguíneo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la doctrina Morroquelli que seguramente la habló Jaime Bosch recién? Si yo hago que la sangre pase por afuera, tengo menos volumen intracraneano. A expensas de qué? De quedarme sin sangre, o sea que no es algo que me vaya a salir. Pero se produce esta dilatación. También se produce esa cabeza de medusa cuando hay hipertensión portal. ¿Lo vieron ya? Sí. Es exactamente la misma fisiopatología. ¿Tiene un nombre específico? Bueno. Esto Los ojos, que ya lo dije. los ojos en sol naciente. Sí. El aumento del perímetro, los ojos, las venas y... ¿Tienes todas las chinas? ¿Se andrá conmigo más gris o no? No, es la foto. Ah, Pero por ahí puede notar cosas y otras cosas más. como muy gris. ¿Cómo? Como es el gris, pero No, es la foto. ¿No es la posición? La posición. ¿Qué posición tiene el paciente? Tiene rigidez de los brazos, no solamente de los brazos sino de las manos. ¿Sí? Este paciente está rígido y está espástico porque se está comprimiendo las dos motoneuronas, pero principalmente la motoneurona, la primera motoneurona, ¿sí? Que va a llevar la información, está a nivel cortical. La hipertensión hace que ese cerebro sufra y el paciente tenga hipertonía. Vamos a ver que la hipertonía tiene diferentes nombres, puede ser espasticidad, eso no viene a la clase ahora. ¿Qué más? Los dos. Ustedes no, allá hablaron mucho. La Ustedes no. eliminación de las orejas. No, eso se produce a veces en síndrome genético, nosotros lo vemos, es algo muy importante para nosotros. La implantación pasa de las orejas va de la mano de muchos síndromes genéticos y es algo que nos tiene que alertar para estudiarlo. Pero en este caso no, tiene que ver con la dilatación de las orejas nomás. Seguramente estaban bien cuando nació y a medida que fue creciendo fue dilatándose. ¿Qué pasa con la fascia del paciente? ¿Cómo pueden describir esa fascia? Como asustado, ¿Cómo? asustado. Es una fascia dolorosa, no asustada. sea, El chico está sufriendo, ¿sí? Tiene dolor y no me va a poder decir que le duele. Lo tengo que saber yo con solo verle la cara. Y eso nos pasa a nosotros que hacemos pediatría. ¿Sí? Uno ve al paciente y sabe qué le pasa al paciente. Si le duele, no le duele, si está irritable, si está con miedo, ¿sí? Si es un paciente maltratado, no te lo puede decir porque el papá está al lado. Eso lo ves examinando al paciente y entre el examen está la fascia. Recuerden de semiología, si ya la cursaron, que cuando hacíamos toda la anamnesis estaba la descripción de la fascia del paciente. Uno tiene que escribir la fascia. Y sabe por interpretación que este paciente está sufriendo dolor. Pero nunca me lo va a poder. Todo eso con solo ver una foto. ¿Qué pasa en los niños mayores? En los niños mayores se cierra la fontanela y las suturas también. Por lo tanto ya no se puede extender más. Si la hidrocefalia se establece de forma aguda, se produce un síndrome de hipertensión endocraniana que ya lo vieron cuando vieron Mujano. ¿Ok? Sí. El diámetro cefálico Sí. le va a quedar para toda la El vida. perímetro. No medimos diámetro, ¿sí? Medimos perímetro porque es mucho más fácil para los pediatras. No, Sí. va bajando. Ah, cerrado. Disminuye el perímetro cefálico. Lo van a ver, tengo un par de fotos de una post-TBE, post-tercer ventriculostomía endoscópica, donde se va viendo cómo va bajando el perímetro cefálico. No llega nunca a lo... Depende de cada uno de los pacientes. Pero eso es indistinto. Lo importante acá es bajar la presión endocraniana, no la forma de su cabeza. Pero bueno, más que lactantes hasta 1 o 2 años, no sé. En realidad no hablamos del lactante porque tomen la teta o lacten. Claro. Hablamos del lactante porque tiene la fontanela abierta. Ok. Así que no importa el año o 2 años. Aproximadamente al año de vida empieza a cerrarse la fontanela. O sea, acá ya cuento con Acá ya cuento con que la fontanela está cerrada y la sutura cerrada. Si quieres lo más importante de eso, esto. De que ya no se puede extender más. El continente quedó. Por eso ahora sí puede dar una hidrocefalia aguda y antes no. Porque me preguntaba la compañera a ustedes, ¿qué pasa con la PIC? La PIC se va manteniendo estable porque se empieza a dilatar.
Pero en estos pacientes mayores ya no hay dilatación y por lo tanto ahí sí aparece un síndrome de hipertensión intracraniana. Pero ¿qué pasa cuando la causa es crónica? Entonces sí aparecen síntomas progresivamente y ahí está. Las cefaleas, el retraso del aprendizaje, el retraso del desarrollo psicomotor, la hiperreflexia de la cual hablamos recién, la espasticidad que es un tipo de rigidez y la disminución de la agudeza visual. Y eso me interesa. Así que les voy a dejar para que copien o terminan de copiar. ¿Por qué disminuye la agudeza visual? Vamos. Edema de papila. Bien. ¿Qué es la papila? ¿Eso de la silla llena para un nene se siente mal? Sí. Bien. Está sintomático. Ahí tenemos un paciente con pliegue de hipertensión intracraniana. ¿Qué está haciendo? Está llorando. ¿Cómo están sus facies? Dolorosas, ¿sí? Uno lo escucha y sabe que este paciente puede tener pliegue de hipertensión intracraniana. Eso yo no prometí otra cosa. Pero viene neurocirugía. No pueden tocar la fonda nada. De además no lo permitiríamos nosotros. Pero en algunos otros pacientes dormidos, en el quirófano, lo que pasa es que cuando llegan ustedes la cirugía ya arrancaron, pero a mí me gusta mucho hacer semiología, que ustedes vayan con los pacientes dormidos cuando tocar su fondalera. Con un paciente despierto no es ético que vayan todos a tocar la fondalera de un paciente. Bueno, a ver, estamos acá, disminución de la agudeza visual. Dijimos edema de papila. ¿Qué era la papila? No. Está bien, pero no. Donde convergen los axones. ¿Dónde termina el nervio óptico? Esa es la sería la entrada. Tampoco es la entrada. Digamos que es como una definición medio rara. Pero, ¿quién me puede decir qué es la papila? El nacimiento. ¿Dónde nace el nervio óptico? Tampoco es correcto. ¿Dónde nace el nervio óptico? Esto es histología. En la retina, bien. ¿Con qué neuronas? Con las ganglionares. Las ganglionares. Entonces el nacimiento del nervio óptico es con cada una de las neuronas ganglionares. Las neuronas ganglionares tienen un axón. Y esos axones convergen todos juntos para salir por la papila. Por lo tanto es un agujero que tiene la retina por donde sale el nervio óptico. No tiene nada que ver con el nervio óptico específicamente. ¿Ok? Sino que por esa puerta están saliendo todos los axones. Esto lo tienen que saber. ¿Sí? Esto lo tienen que saber porque es histología. Cuando ven las capas de la retina y cómo se forma el nervio óptico. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué hay un edema de papila? Porque no le pasa la arteria, ¿cómo se llama? Oftalmica, creo que era que pasa por ahí. No. La arteria oftalmica pasa por otro lado y es mucho más importante. Quizás podría decir la arteria central de la retina, que es otra, pero no específicamente por ella. Y esto se los cuento yo porque por ahí no lo leyeron en anatomía, es algo más específico. No solamente sale el nervio óptico, sino que parte del aracnoides rodea esa salida, le forma un rodete de aracnoides. ¿Y qué hay en el espacio subaracnoideo? Líquido. ¿Y qué pasa con el líquido? ¿Qué presión tiene? Es alta. Por lo tanto, ese rodete líquido cefalorraquídeo que está pasando y rodeando el nervio óptico lo comprime. Y si lo comprime, veo ese edema que se genera en la papila. ¿Cómo hago diagnóstico de edema de papila? Por lo tanto, es un método complementario no imaginológico. Yo no tengo tomografía, no tengo resonancia, no tengo ecografía porque la fondalera se cerró, pero si yo a este chico le hago un fondo de ojo, me da edema de papila, yo sé que tiene hipertensión endocraniana. ¿Dudas hasta acá? Adultos, acá se pone más interesante. Perdón, pregunto ahora. Había leído lo de edema de papila que era 24 horas tardada, puede ser que lo leí. En el caso que aguda habían dicho que no se veía por eso. El edema de papila depende cada uno de la presión endocraniana y puede ser insidioso, puede tener algunos signos sin ser edema de papila. El edema de papila se diferencia en 4 grados en realidad. Y cada uno de los grados es uno de los periodos del cual va aumentando, ¿sí? Tenés entrecruzamiento de vasos, tenés borramiento de los bordes, que es lo que realmente ves en la papila. Hay varias cosas, tenés microborrajes en la retina también y en la papila. No es 24 horas, parece esa idea. Depende de la fisiopatología, ¿sí? Bueno, los voy a dejar para que noten. Principalmente esto, les encanta preguntar también a mis compañeros ¿qué es el síndrome de Hacking-Adams? El síndrome de Hacking-Adams es una hidrocefalia que se produce en los adultos y que cursa con una normotensión. No hay hipertensión endocraniana, ¿sí? Pero que se caracteriza por una tríada que siempre se repite. Deterioro cognitivo, que lleva a la demencia, apraxia de la marcha, que lleva a que el paciente deje de caminar, y incontinencia urinaria, ¿sí? Cualquiera de estas 3 cosas a cualquier persona le va a llamar la atención, ¿sí? Ustedes tienen un papá, y su papá empieza a perder la orientación temporoespacial, deja de caminar, o se empieza a hacer pis, créanme que les va a llamar la atención. Si se combinan las 3 es importante porque es una tríada patognomónica del síndrome de Hacking-Adams. Y es importante reconocerla porque es la única causa de demencia que es reversible. El resto de las causas de demencia no se pueden revertir, por lo menos ahora. Esto es muy poco frecuente, pero igual se lo van a preguntar o se lo pueden preguntar si ya no tengo. ¿Qué pasa en el adulto? Si se establece de forma aguda, hipertensión endocraniana, aumento de la PIC, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Ya no se puede extender ese continente, obviamente, en los niños mayores y mucho menos en los adultos. Ataxia del tronco y disminución de la agudeza visual. ¿Por qué disminución de la agudeza visual? Por el edema de papila. Que es la papila, la salida de los axones de las células ganglionares que van a llevar a la formación del nervio óptico. ¿Avanzamos? Esa ataxia de tronco es tanto compromiso cerebeloso. Por compromiso de las neuronas en general, por la hipertensión, pero parte de las neuronas están en el cerebro. No solamente las neuronas del cerebelo sufren, también las primeras motoneuronas, por eso se produce la rigidez, y todas. Lo que pasa es que
es un signo muy evidente cuando el paciente deja de poder deja de tener la estabilidad del tronco. Un paciente con ataxia del tronco, adulto pediátrico, se llama la atención muy rápidamente. ¿Preguntaron algo? Avanzamos y algún tipo de error radiológico. Primer examen complementario que uno puede realizar, vamos a hablar cuál es el modo estándar de cada uno, es la ecografía. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? No invasiva, barata. ¿Qué más? En pacientes pediátricos, No tiene duelo de radias, muy bien. Y, eso iba a decir, y no necesita anestesia. ¿Sí? Este chico puede estar llorando, pero yo le puedo hacer una ecografía. Lo vamos a tener entre muchos, no es algo obviamente agradable, pero necesita esa persona que tiene hipertensión endocrinal o hidrocefalía. ¿Ok? Esos son los beneficios de la ecografía. ¿Sí? Las contras de la ecografía es que primero necesito tener una ventana, por lo tanto necesito la fontanela abierta, porque si no, no se puede realizar. Y después es bastante inespecífica, no voy a ver lo mismo que veo en una resonancia en una ecografía. Nunca voy a ver un acueducto en una ecografía. Pero sí puedo ver si el cuarto está uno dilatado y si los ventrículos laterales y el tercero está dilatado. O sea que a través de la ecografía puedo pensar si tiene una estenosis de acueducto. ¿Cómo? Con el tamaño de los ventrículos, como le preguntamos a Agustín, ¿no? Sí. Resonancia intrauterina incluso antes de nacer. Recordemos la importancia de los controles maternos de las pacientes. ¿Sí? Durante el control materno no siempre hacemos resonancia, solamente cuando hay alguna patología intrauterina, pero siempre hacemos ecografías de las mamás. Y en esas ecografías se usan muchas mediciones de los fetos, incluyendo el perímetro cefálico. Cuando veo que hay un aumento del perímetro cefálico en la ecografía, voy a buscar a ver si tiene una dilatación ventricular. Y si tiene una dilatación ventricular, entonces puedo hacer una resonancia intrauterina para poder o no descartarlo. La otra opción es estudiar a ese paciente una vez recién que nace. ¿Ok? Y esto tiene que ver con que se está desarrollando mucho la cirugía intrauterina. ¿Sí? Por eso está en auge la resonancia de los pacientes intraútero. Porque hay algunas patologías como el mielomeningocele que ya se comprobó que tienen son más favorables cuando uno las realiza de forma intrauterina que en el nacimiento. ¿Sí? Pero es algo que está en desarrollo. Hace varios años está en desarrollo, pero está en desarrollo. Vamos a esto que es mucho más frecuente que lo van a ver ustedes. ¿Qué es esto? ¿Usaron imágenes? Bien. ¿Qué estudio complementario es esto? Una tomografía. Es una tomografía. Bien. ¿Y qué corte de tomografía es? Axial. ¿Sin o con contraste? Sin contraste. Entonces, es una tomografía, corte axial sin contraste. ¿Y qué ven ahí? Dilatación. Signos tomográficos, si quieren anotar, signos tomográficos de hidrocefalia. Dilatación ventricular. Bien. ¿Qué más? Borramiento de surcos. Borramientos de surcos y espacio subaracnoideo. Principalmente la región posterior. Acá hay algunos surcos, ¿lo ven ahí? Hipodensos, pero miren acá atrás. Ya no hay nada de espacio subaracnoideo y los surcos se borraron. Eso tiene que ver con la compresión. El cerebro y la madre literalmente terminan siendo aplastados contra el cráneo. ¿Qué más? Y lo ven ahí, ¿eh? ¿Qué pasa con el tercer ventrículo? Está colapsado. ¿No? Ah, no, sí. El tercer ventrículo justamente es esto que está acá gigante, ¿sí? El tercer ventrículo de hidrocefalia está dilatado y abalonado. Tiene forma de pelota. Cuando en realidad el tercer ventrículo, cuando vemos las resonancias, tiene esta forma, ¿sí? Cuando está con hidrocefalia se abalona o se dilata. Y eso para mí es beneficioso, porque yo soy neurocirujano y me puedo meter el tercer ventrículo y está agrandado, ¿sí? Y lo van a ver en las cirugías. ¿Para qué me voy a meter el tercer ventrículo? Para drenarlo. No. No, sí, pero no es la respuesta correcta. Cuando tengo la obstrucción para abrir el canal. como Para abrir la membrana, para abrir la membrana, pero para hacer la perforación. Yo necesito el tercer ventrículo dilatado para entrar dentro del tercer ventrículo y perforar el piso. ¿Y cómo? Ahora a ver los videos de Cicuti que son entretenidos. Entras por el asta frontal. ¿En qué te separan el asta frontal y el tercer ventrículo? ¿Qué hay? Un hipotálamo. Yo entro al asta frontal del ventrículo lateral, ¿sí? Y quiero pasar al tercero. ¿Por dónde voy a pasar? Por el morro. Entonces lo que van a ver en las cirugías es que uno entra con la cámara por el asta frontal, pasa el agujero del morro donde hay plexo coloideo, entra al tercer ventrículo y ve las estructuras anatómicas del piso, como los cuerpos comitales, el infundíbulo de la hipófisis. No vamos a meter en eso porque si ya nos costó un poco lo del ventrículo, eso va a ser un poco más difícil, pero voy a ver la membrana y la voy a perforar con visión directa. Y voy a ver cómo el líquido pasa de un lado para el otro. ¿Y la lesión del asta frontal cómo la solucionas? No hay lesión del asta frontal, pero sí hay lesión cortical. Y eso es una zona silente, no trae ninguna alteración siempre y cuando haya lesión de uno de los dos frontales. Si hay de los dos, pueden producir mayores alteraciones. Tiene que ser muy importante. Igual vamos a ver, esa resonancia que yo les cuento de ese paciente se ve como queda lesionado el trayecto que nos está preguntando. Otras cosas que se ven en la tomografía, ¿sí? Es el adelgazamiento óseo, también como signo, porque veo hueso. También puedo ver diastasis de sutura, porque veo las suturas en la tomografía. Si tiene fontanela, puedo ver la fontanela llena en una tomografía también. La aparición y dilatación de las astas temporales. Y muy bien dijeron la disminución del espacio subaracnoideo medio del borramiento de los ojos. Doctor, acá habla también de edema periodo. Sí, no se ve en esta tomografía, por eso no se lo dije. Estaba esperando la resonancia, pero ya que lo adelantaste, acá podemos ver una insinuación del edema transependimorio o peripendimario, ¿sí? En general lo vemos como una imagen hipodensa que rodea el epéndimo. Tiene que ver con el trasudado del líquido cefalorraquídeo. Como aumenta la presión, pasa por las células ependimales. ¿Y esto qué es? ¿Qué estudio es? Es una resonancia, corte axial, corte coronal y corte sagital, en el cual también vemos que hay hidrocefalia. ¿Ok? ¿Cuál es la causa de hidrocefalia? Nadie lo dice, todos lo piensan, ¿ok? Vean las imágenes, vean los ventrículos.
y me va a decir por qué se produjo la hidrocefalia. ¿Todos lo vieron ya? ¿Necesitan más tiempo? ¿Hay alguien que está perdido, no tiene la habilidad de lo que estamos hablando? Es ahora el momento de decirlo y que lo vamos a repasar. ¿Cuál es la causa de esta hidrocefalia? ¿Pues no la hipertensión? ¿No la hipertensión rápida? ¿Hay de sexo alguno? ¿Qué más? La obstrucción del morro. ¿Qué más? Morro. ¿Qué más? Bien, vamos a empezar a responder todas las inquietudes hasta llegar a la última que es la correcta, ¿sí? Si fuera una hidrocefalia comunicante, el cuarto ventrículo estaría dilatado y no lo está. Si fuera una obstrucción del agujero de Monro, ¿sí? El acta lateral que no llega a drenarse estaría dilatado y los dos actas están igualmente dilatados. ¿Sí? ¿Qué otra opción dijeron? Esa es la correcta, pero alguna otra que hayan dicho. Hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar con el cuarto ventrículo? Estaría dilatado porque está comunicado. Por eso es importante esta resonancia, para repasar eso. El tercero está dilatado. El tercero, acá no se ve específicamente, pero te das cuenta que está dilatado porque todo esto que está acá. Y que se va para acá. Y el tercero pasa por el acueducto, que si ustedes lo ven, allí está cerrado. ¿Lo ven? Sí. Bien hipointenso, pero ahí no. Lamentablemente no podemos ir a dilatar esto, porque sería la solución. Pero sí podemos perforar el piso del tercer ventrículo y hacer que el líquido de los laterales pase al tercero, el tercero a las cisternas pretroncales, y las cisternas pretroncales pasen al resto de las cisternas, y a través de las vellosidades de Paccioni se absorban al sistema nervioso. ¿Sí? Sí. ¿Tengo que ver esto? No, la tomografía no lo voy a ver. Pero sí tengo que ver el tamaño del cuarto, del tercero y de los ventrículos laterales. Este es un caso muy extremo de hidrocefalia, pero que a mí me sirve, a mí no hay cerebro para lo que buscan en el cerebro, es todo líquido. ¿Sí? A mí me sirve para mostrarle la diastasis de las suturas, con lo que vos me decías, qué pasa con la presión endocraniana. Como el continente en estos pacientes se extiende, la presión se queda baja. Pero la dilatación es muy importante, tanto que no hay cerebro. Acá tendría que haber una línea entre el frontal y el parietal, que es la sutura coronal, y no la hay, está completamente dilatada. Y la fontanela, que nosotros también la podemos ver en una tomografía. Esto que ven en blanco o hipertenso es el hueso, y esto es todo el espacio donde no hay hueso. Eso está súper tenso porque hay hipertensión endocraniana. Al principio se regula, pero cuando ya no se regula genera signos y síntomas. En este síndrome de Hacking-Adams, en donde hay normotensión, estas suturas yo no las vería abiertas. ¿En qué grupo etario se produce En Hacking-Adams? adultos. Entonces ya no tenés suturas. las suturas. Este es un tipo de hidrocefalia multitamicana, solo para que vean que no es tan simple como comunicante y no comunicante, ¿sí? En este caso esto es postinfeccioso, la infección además de producir hiperproteinoraquia produjo mucha lesión cerebral, porque son infecciones muy severas, ¿sí? Ya lo vamos a ver nosotros cuando hagamos infecciones, y mire la dilatación de los ventrículos cómo se formó, ¿sí? Tanto que la línea media está completamente desviada. Esto es lo único que queda más o menos morfológicamente normal, que se la afrontar del lado derecho. El resto es un desastre. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? En general optamos por meternos con el mismo endoscopio que hacemos la perforación del piso del tercer ventrículo y navegamos por todos estos lados rompiendo todos estos tabiques. De esa forma tratamos de hacer una sola cavidad. Después drenamos eso. Si no, habría que drenar una por una y serían muchos catéteres. Tratamiento, se lo voy a dejar para que lo noten y vamos a charlar acerca del tratamiento. Esto específicamente, ya lo estuvimos charlando durante toda la clase, pero se lo dejo al doctor Cicuti que les vamos a hacer los videos y todo. Perdón, para saber cómo seguir tomando apuntes. Faltan muchas diapositivas. Ahí no tengo idea. Puedo decir por la cantidad de hojas, yo te consumo. No, porque si no arranco una nueva, pero si faltan 2 diapositivas, no. No te lo puedo decir, no recuerdo el número de diapositivas. Es una nueva, totalmente video. Faltan las 2. Recuerden que cuando terminen, que están muy cerca de terminar medicina, ¿sí? Y se los digo por experiencia, todos estos apuntes van a desaparecer, ¿sí? Lo que va a quedar en ustedes es lo que entendieron en cada una de las clases. Y es lo más rico y lo que los va a diferenciar a ustedes como médicos. Y eso uno los ve. Acá nosotros trabajamos con pediatras y vemos pediatras que razonan los pacientes y pediatras que no razonan los pacientes. Lo mismo le van a pasar a ustedes como médicos. Traten de quedarse con lo rico de cada clase, que es lo que aprenden. Bueno, vamos a hablar del tratamiento, ¿sí? Igual no se preocupen porque vamos a ir hablando de cada una de estas derivaciones. Cada una de estas derivaciones tiene una abreviación, así que va a ser mucho más fácil para cuando tomen nota. Existen dos tipos de tratamientos, el médico y el quirúrgico. El médico es un tratamiento transitorio, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la función de la acetazolamida que lo vieron en bioquímica? Es inhibidor de la anhidrasa carbónica. Muy bien, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica participa en la formación del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, yo estoy inhibiendo la formación del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Si yo no formo líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar con la cantidad total de líquido cefalorraquídeo? Va a disminuir. ¿Okay? Pero eso es algo transitorio. Si yo tengo una causa, para producir hidrocefalia comunicante o no comunicante, la causa va a seguir estando, ¿sí? Por más que yo inhiba la anhidrasa carbónica. Si yo tengo un tumor de fosa posterior, no va a desaparecer porque yo le inhiba con la acetazolamida la anhidrasa. Por eso es algo transitorio. Produce muchas alteraciones del metabolismo interno, principalmente en pacientes pediátricos, por eso en general no se usa. En general, pero no, en los pacientes específicos sí. El tratamiento de elección de hidrocefalia siempre va a ser el tratamiento quirúrgico.
Y dentro del tratamiento quirúrgico encontramos dos grandes grupos, los permanentes y los transitorios. ¿Ok? Entonces, tratamiento quirúrgico, dos flechas, transitorio y permanente. Los transitorios obviamente son los que yo coloco y retiro, y los permanentes son los que quedan para siempre. Dentro de los transitorios vamos a encontrar el drenaje ventricular hacia el exterior. ¿Cuándo voy a colocar un drenaje al exterior? ¿Cuándo voy a drenar, como decía nuestro compañero, el líquido hacia afuera? Cuando tiene sangre. Bien. Hemorragias. Un bombero, déjenme que drenamos un poquito. Sí, pero eso es una función. No un drenaje. Pero también puede ser una causa transito o algún tratamiento de salvataje del paciente, puede colocar un drenaje ventricular hacia el exterior. Eso es una urgencia, ¿sí? Una infección, una obsesión. Bien, perfecto. Sangrados e infecciones son las dos grandes causas por las cuales yo puedo necesitar colocar un drenaje ventricular hacia el exterior. ¿Sí? ¿Ven cómo va cerrando toda la clase? Sí. Hablamos de que los sangrados y las infecciones son los que producen hiperproteinorragia. ¿Sí? Esa hiperproteinorragia va a ser la que no me deje colocar un sistema definitivo. ¿Qué pasa si yo le coloco un sistema definitivo a un paciente que tiene un sangrado intraventricular? ¿Se va a tapar? ¿Y qué pasa si yo le coloco un sistema definitivo a un paciente que tiene una infección? Se va a infectar. Por eso es que yo elijo colocar un drenaje ventricular hacia el exterior. Y mientras trata o el sangrado o la infección. El drenaje ventricular externo, si es un drenaje que va desde los ventrículos hacia el exterior, hay una bolsa que colecta el líquido cefalorraquídeo y dependiendo de nosotros vayamos a colocar la altura por diferencia de presión, va a drenar más o menos. Eso lleva todo su conocimiento, pero no tiene que ver específicamente con lo que ustedes tienen que saber. Lo que sí ustedes tienen que saber es que hay un tratamiento de la hidrocefalia que es transitorio y no es permanente, y es cuando yo llevo el líquido desde los ventrículos hacia afuera. Eso se llama drenaje ventricular hacia el exterior. Y ese líquido se va analizando para ver si ya pasó la infección. La forma de saber si pasó la infección es para mandar a cultivar. Entonces tomamos muestras y lo mandamos a cultivar a ver si hay gérmenes. Y la forma de saber si el sangrado se fue, además de las imágenes, es ver la macroscopía. El líquido va a salir sanguinolento y después de qué color va a salir. Lo preguntamos específicamente porque ahí arrancamos la clase. ¿Qué pasa cuando tenés un hematoma? Cambia de color. ¿Es un hematoma o no? Sí. ¿Qué pasa con un hematoma? Va cambiando de color. ¿Todos lo pueden ver? ¿Sí? ¿De qué color se está poniendo? Amarillo. Lo mismo pasa con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se vuelve santocrómico, que es el color amarillo, ¿sí? La santocromía significa que la sangre se está degradando. Cuando ese amarillo se transforma en transparente, sabemos que ya no hay sangrado dentro de los ventrículos. Se metaboliza, ¿no? Se metaboliza. El infectado es turbio, violento. Sí, pero no siempre. Lo más importante, si vas a tener que tratar de forma definitiva, es tener cultivos biológicos. ¿Qué pasa con las derivaciones permanentes? Son las que van a... el tratamiento permanente es el que va a quedar de por vida. Lo dividimos en dos. En las derivaciones permanentes y en la tercera ventriculostomía endoscópica, que si yo hago un agujero, en general queda abierto para siempre. Puede cerrarse, yo puedo intentar hacerlo otra vez, pero en general son procesos que quedan para siempre. Por eso es que dividimos el tratamiento quirúrgico en dos grandes grupos, el transitorio y el permanente. Es una buena forma para que lo puedan razonar ustedes. Principalmente, ¿cuál es la causa de esta produciendo hidrocefalia? Y ahí yo voy a poder razonar cómo tratarla. Les vamos a hacer un ejercicio con un paciente que tenga un tumor de fosa posterior de hidrocefalia para ver cuál de todas esas opciones podemos usar. Derivaciones internas. Derivación ventriculatrial, que va desde el ventrículo hasta el atrio del corazón. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un gráfico. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Por qué nosotros tratamos de no colocar derivaciones ventriculatriales en pacientes pediátricos? Para no sobrecargar el... Bien, una causa súper importante es para no producir una sobrecarga auricular y por lo tanto ventricular. Si yo tengo un paciente como el de la foto que tiene hidrocefalia gigante y todo ese líquido lo vuelco al atrio derecho, va a sobrecargar las funciones cardíacas y va a ser insuficiencia cardíaca. ¿Me entienden? Sí. Bien. ¿Qué otra causa me lleva a no querer colocar una derivación ventriculatrial en un niño? ¿El riesgo de infección puede ser? El riesgo de infección, muy bien. Si se infecta el líquido cefalorraquídeo, pasa directamente al torrente sanguíneo. Se infecta el corazón y se infecta la sangre. ¿Qué más? Ya una arritmia podría ser posible. Es difícil, pero puede ser. Cuando nosotros colocamos el catéter hacemos una arritmia y con eso sabemos dónde estamos. ¿Qué más? ¿Cuál es la distancia entre el ventrículo y el atrio en un chico de 5 meses? Aproximadamente, alguien que me lo diga con los dedos. Bien, perfecto. Muy bien, sé que vos tenés ese catéter, mirá. ¿Qué pasa cuando tenga 15 años? ¿Dónde va a quedar ese catéter? La yugular. ¿Sí? Y esa es una de las cosas por las cuales nosotros tampoco colocamos derivaciones ventriculoatriales como primera posibilidad o primera elección en este tipo de pacientes pediátricos. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa con las derivaciones ventrículo-peritoneales? Van del ventrículo hasta el peritoneo. ¿Cómo se colocan? Hacemos solo un agujero en el cráneo, que creo que Santi lo muestra, igual eso es algo anecdótico. Nosotros en general no todos, nos manejamos con un protocolo de válvula, pero en general algunos lo cumplen y otros no. Yo soy medio obsesivo con eso, lo reconozco. El protocolo de válvula en el quirófano tiene que ver con que estamos colocando una prótesis a un paciente. Entonces disminuimos el número de personas que haya en ese quirófano. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de infección, porque si esa prótesis se infecta, el paciente se infecta y hay que retirarla. Por eso es raro que vayan a entrar a una cirugía de válvula específicamente, porque está aumentando el riesgo de infección del paciente. Y la ética nos vuelve de vuelta en contra de nosotros. Pero cómo se hace específicamente, no es algo que tengan que saber, pero les cuento porque a veces les da curiosidad. Hacemos un agujero en el hueso y colocamos el catéter usando puntos craniométricos. Sabemos dónde están los ventrículos dependiendo de los puntos que nosotros tenemos en el cráneo. Ahí sabemos para dónde tenemos que ir. Ayudamos por la tomografía. Yo sé para dónde está la dilatación y dónde voy a colocar el catéter. Ese es el catéter ventricular. Todas estas derivaciones son unidireccionales. Tienen una válvula, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? ¿Y eso qué les recuerda? El flujo unidireccional. El flujo unidireccional, las velocidades de Paccioni. Mi válvula es una velocidad de Paccioni. Es un sistema valvular que va a dejar pasar el líquido desde el ventrículo hacia el distal. Y nada más que eso. ¿Sí? Por eso es interesante conocer la fisiopatología.
Entonces, una vez que colocamos el catéter ventricular por ese único agujero en el cráneo, lo unimos a la válvula, unimos el resto del catéter al atrio, o el resto del catéter al peritoneo. ¿Le hago una incisión súper larga? No. Le hago 2 orificios y lo paso otra vez un caño. Por lo tanto, después eso duele bastante. ¿Sí? Paso un caño para abajo de la piel y después paso el catéter para adentro y lo meto dentro del peritoneo. Así la paciente después puede moverse, si no, con un caño acá no van a poder moverse nunca más. Específicamente las dilaciones ventricular-peritoneales nosotros dejamos aproximadamente entre 30 y 40 centímetros de más de catéter, ¿sí? Enrollado en su panza. ¿Para qué? Para que cuando crezca el catéter siempre esté dentro del peritoneo. Porque obviamente si a un paciente de 5 meses le ponemos una dilación ventricular-peritoneal que llega de acá a acá, cuando tenga 10 años va a estar en la media más o menos, se le va a ir completamente, porque la longitud que va a adquirir es el triple de lo que, o el cuádruple de lo que era cuando era bebé. ¿Puede cambiar? Se puede cambiar, y ahora vamos a ver cuándo lo vamos a cambiar. Cambiar significa operar, o totalidad, una cirugía o cirugías. Muy buena, Por eso es que nosotros dejamos 40 centímetros para no hacer pasar a los pacientes por 2 cirugías. ¿Okay? Eso antes no se hacía, entonces los pacientes cuando llegaban a los 7 8 años tenían que operarlos otra vez, operarlos otra vez tiene riesgo de infección, ¿sí? Entonces es una práctica que nosotros por lo menos acá en el Hospital Carrajal no recomendamos y se soluciona solamente dejándole más catéter que queda en el peritoneal. El peritoneal del catéter hace esto todo el tiempo. Y la derivación lumboperitoneal va ¿de dónde a dónde? ¿No? Sí, se llama lumboperitoneal, pero ¿de dónde va? De la región lumbar. ¿Y de dónde sale? ¿Dónde hay líquido en la región lumbar? Por ahí estamos abajo. No, estamos abajo. ¿Sanado la espinal? Está el canal y el espacio subaracnídeo. Bien, nosotros lo ponemos específicamente en el canal y lo elevamos. ¿Sí? Lo podemos hacer bajo visión paroscópica o no, no hace falta a veces. Hacemos una punción lumbar y esa punción lumbar subimos el catéter. Y ese líquido se comunica con el resto del líquido ventricular, lo vimos al principio. ¿Siempre? No. Siempre no. ¿Cuándo no se comunica este líquido con el ventricular? ¿En qué tipo de hidrocefalia? Obstructiva. Entonces, en una hidrocefalia obstructiva, ¿le puedo poner la dilación lumboperitoneal? No. Depende de dónde esté la obstrucción, pero en general, no. Si yo tengo una hidrocefalia obstructiva que está producida por un tumor de fosa posterior, el cuarto está pequeño, está obstruido. ¿Y este líquido dónde va a salir? Viene de arriba. Nunca voy a poder tener los ventrículos laterales del tercer ventrículo. Por eso es importante repasar la anatomía y la fisiología. ¿Okay? Por eso repetí tantas veces en la clase por dónde circula el líquido cefalorraquídeo, para llegar a este punto, donde ustedes se dan cuenta solos que en una hidrocefalia obstructiva no se puede colocar una dilación lumboperitoneal. Entonces, ¿cuál va a ser qué tipo de hidrocefalia sí voy a poder colocar la dilación lumboperitoneal? Incomunicante. ¿Sí? Tiene que estar todo el sistema ventricular comunicado para que yo pueda drenarlo desde abajo. Pero posterior al drenaje ventricular externo, ¿no? No. Puede funcionar como un... Si está todo comunicado, es equivalente a un ventricular externo. Porque si está todo comunicado, lo saques por acá o lo saques por acá, es lo mismo que está comunicado. En el caso que sea sangre, por si es infección, lleva la infección para el otro lado. Ya está llevada, porque el líquido cefalorraquídeo, si está infectado, infecta absolutamente todo. Si yo hago una punción lumbar a un paciente y lo infecto yo, ese líquido cefalorraquídeo corre por las cisternas, por todo el sistema ventricular, por las angiosidades. Es más, puede producir ese bloqueo de angiosidades. Y eso tiene que ver con que la sangre de los bichos circula por el líquido cefalorraquídeo. Si tiene una comunicante de hipertensión, no le puedes hacer mucho más. Si tiene una comunicante de hipertensión, no le puedo hacer una punción lumbar. ¿Por qué no? Yo te lo estoy preguntando porque quiero ver qué razonaste. Pensé que se podían mirar más y generar No una comunicante, sino una obstructiva o no comunicante. Si yo tengo una hidrocefalia no comunicante por un tumor de fosa posterior que me obstruye y yo saco líquido desde abajo una punción lumbar, va a bajar más. Un poco el líquido se va a vaciar y toda la fosa posterior va a hacer esto, eso es una herniación. Pero en ese caso es una hidrocefalia comunicante. Por eso es importante entenderlo. Por eso te lo repregunté, yo sé, porque te lo repregunté para que te haga un clic y veas que no hay una respuesta lógica. Entonces, la derivación ventricular y la peritoneal es más que nada para las obstructivas y la lumboperitoneal sería más que nada para las comunicantes. No. Todas son para todas, pero la derivación lumboperitoneal está contraindicada en las obstructivas. Claro. Porque una derivación ventricular yo la puedo usar en una comunicante y en una no comunicante. En las dos. En la ventrículo peritoneal también. Yo tengo un tumor de fosa posterior, ¿sí? Que me produce hidrocefalia y dilatación del tercer ventrículo lateral, yo puedo drenarlo llevándolo al corazón. No puedo drenarlo sacándolo desde la región lumbar. Y el cirujano, ya se lo había contado recién, que es esa comunicación entre los ventrículos y los senos venosos, la verdad es que no tuvimos muy buenas experiencias. No les puedo decir por qué. Pero se nos infectaron, se movieron, entonces no es algo que usemos así específicamente. Los que vi yo evolucionaron todos muy mal. Pregunta, entre la ventrículo peritoneal y la lumbo, ¿cuál sería mejor? ¿Hay un criterio para...? Entre la ventrículo peritoneal y la lumboperitoneal, primero, si tienes una hidrocefalia obstructiva... No, una comunicante. Ah, en una comunicante. Sí, entonces en una hidrocefalia comunicante entre las dos, es muy neuroquirúrgica la respuesta. Yo la tengo la respuesta, pero no se las di porque no tiene que ver con esto. Estas derivaciones lumboperitoneales que nosotros colocamos acá, tanto sacaban líquido desde abajo que las amígdalas se empezaron a descender en algo que se llama... Chiari. Entonces teníamos muchos pacientes que tenían derivaciones lumboperitoneales que terminaban siendo Chiari, incluso Chiari sintomáticos que había que operarlos. Entonces comenzamos a usar, siempre usamos mucho más, pero dejamos de usar derivaciones lumboperitoneales en tanta cantidad por esas complicaciones. ¿Por qué no se los dije? Porque es algo neuroquirúrgico. Pero ahora que vos lo preguntás, yo te doy la respuesta. Y por último, la tercera ventriculostomía endoscópica. La tercera ventriculostomía endoscópica, Santi le vamos a hacer un montón de videos que son súper entretenidos, ahí sí no se van a dormir, ¿sí? Pero no se van a dormir porque van a entender lo que está haciendo, y van a entender lo que están haciendo porque tuvimos esta clase antes. ¿Ok? ¿En qué consiste? En la ostomía, ¿sí? Hacer un agujero en el piso del tercer ventrículo para que el líquido cefalorraquídeo pase del tercer ventrículo a las cisternas pretroncales. ¿En qué tipo de hidrocefalia las podemos realizar? Obstructivas. ¿Por qué no en una comunicante?
Porque lo que pasa son los corpúsculos de las velocidades de expansión. También está descrito como corpúsculo. Por eso cuando arranqué le dije todos los sinónimos. Porque el problema es la reabsorción, ¿sí? En general de las comunicantes. Todo tiene su trampa, pero no vamos a entrar ahí porque no tiene mucho sentido. Me importa que entiendan lo básico, después lo complejo para la residencia. Nosotros acá, paso el chivo, ya tenemos 3 residentes que fueron alumnos como ustedes. Que les gustó la cursada, una de ellas ya terminó y ahora es neurocirujana endovascular. La otra es la doctora Badaloni, ¿sí? Que es la residente de 5º año y que les va a dar cuando vean trauma en la parte práctica. Y el tercer residente, que fue alumno con ustedes, es el doctor Sicuti, que les va a dar la parte endoscópica ahora, ¿sí? Él estuvo con ustedes sentado, pero en el aula de arriba, les gustó, conoció el hospital, bajó el quirófano y hizo la residencia con nosotros. Bueno, el agujero del tercer ventrículo permite el pasaje del piso del tercer ventrículo, desde el tercer ventrículo desde el piso hacia las cisternas. Esas cisternas, el líquido se vuelca al torrente normal, pasa por las cisternas generales, incluyendo la cisterna magna, y se reabsorbe al sistema venoso a través de las vellosidades de Paccioni, de Paccioni, microvellosidades, como vemos. Esto es una válvula, ¿sí? Esto es una válvula, ¿sí? Consta de 3 componentes. Un catéter que va hacia el ventrículo, ¿sí? Que se llama catéter proximal. En las derivaciones ventriculatriales, eso se los dije, volvemos para atrás, la derivación ventriculatrial se abrevia, si lo quieren agregar, como DBA, ¿sí? Anótenlo, porque lo va a ser más fácil cuando lo repasen. La derivación ventriculoperitoneal se abrevia como DBP. Y es incluso hay libros que hablan de DBP, poner derivación ventriculoperitoneal. Derivación lumboperitoneal, DLP. Y el drenaje ventricular externo, DBE. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes de un sistema valvular, ¿sí? Dependiendo hacia dónde vaya va a tener diferentes nombres. Así, en las manos de este cirujano se llama catéter proximal porque va hacia proximal, válvula y catéter distal. Eso lo tienen que poner. Catéter proximal, válvula y catéter distal. Bien, yo tengo una DVP, ¿ok? Derivación ventrículo-peritoneal. ¿El catéter proximal hacia dónde va a ir? Hacia el ventrículo. ¿El catéter distal? Ahora yo tengo una derivación ventrículo-atrial, DBA. ¿El catéter ventricular hacia dónde va a ir? Ventrículo. ¿Y el distal? Hacia el atrio. Pero ahora tengo una derivación lumbo-peritoneal. ¿El catéter proximal hacia dónde va a ir? No, proximal. Bien. ¿Y el distal? Derivación lumbo-peritoneal. Esto objetivamente se llama catéter proximal. Esto objetivamente catéter distal. Y esto válvula. Pero depende de dónde lo localices, puede tener nombres diferentes. Si va para el ventrículo, si va para el peritoneo, si va para el atrio, va a tener nombres diferentes. ¿Ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque estas derivaciones, algo que no charlamos, pero lo vamos a charlar rápidamente. Si yo tengo que elegir entre colocar una válvula y hacer una endoscopía, ¿sí? Porque dijimos que las hidrocefalias obstructivas, mi tratamiento de elección, ¿cuál va a ser? Tercer ventriculostomía endoscópica. ¿Pero puedo poner una válvula de hidrocefalia obstructiva? No. O sea, sí, pero te conviene más la otra. Te conviene más la otra, y eso es lo que vamos a charlar ahora. ¿Por qué me conviene más la otra? ¿Por qué elijo hacer una endoscopía y no colocar una válvula? Porque la válvula representa más consecuencias. Bien, complicaciones. Y vamos a charlar de eso. Entonces, la válvula tiene complicaciones que no tiene endoscopía. Que vamos a ver cuáles son. ¿Qué más? Cuerpo extraño, eso lo tienen que ir anotando. Complicaciones. La válvula es un cuerpo extraño. ¿Y la endoscopía coloca un cuerpo extraño? No. Entonces es una desventaja. Que la válvula es un cuerpo extraño. ¿Qué más? Algo de infección también. Perfecto, infección, ¿sí? ¿Qué pasa si se infecta una endoscopía? Se va a tratar como una meningitis con antibióticos. ¿Qué pasa si se infecta la válvula? ¿Qué pasa si se infecta una válvula? Hay que cambiarla, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento de la infección de una válvula? Fuerte, no pasa acá, puede infectar. Se saca la válvula. ¿Cuál es el tratamiento de la infección de una válvula? Sería con antibióticos. Antibióticos. ¿Y la cirugía pasa por aquí? Antibióticos. Las infecciones siempre se tratan con antibióticos. ¿Ok? Entonces, cuando yo te pregunte cómo se trata la infección de lo que sea, la respuesta siempre va a ser antibióticos. Después vemos si hay que retirarlo o no, si en el caso de los abscesos hay que operar o no, pero siempre que yo hablo de infección, el tratamiento es igual a antibióticos. Es una ecuación que siempre tiene que cerrar. ¿Y siempre los antibióticos para retirar la válvula? Eso depende de algunos gérmenes. Ahora, ¿cómo hacemos? Reformulamos la pregunta. ¿Cómo se trata la válvula infectada? Con antibióticos. Y además se retira la válvula. Pero el tratamiento que te va a curar tu paciente no va a ser el retiro de válvula. Claro. Si vos lo retirás, la infección va a seguir estando. ¿Algún cultivo de esa válvula o ya sé más o menos? Ahora vemos cómo hacemos para saber que está infectada. Igual creo que también le muestras antes un video. Esto tiene un reservorio valvular, ¿sí? ¿Qué es un reservorio valvular? Es como si fuera un globito. A través del globito yo puedo punzar y tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Y ahí yo puedo saber si está infectado o no. ¿Qué es lo que va a sospechar a mí? ¿Por qué yo voy a pensar que puede estar infectado y por qué voy a hacerle la punción? Fiebre. Malestar general. Irritabilidad, alteración del apetito, sí, ya lo sabemos, lo vimos recién. ¿Pero qué más? Y que se afecta el drenaje. ¿Cómo se manifiesta una infección del sistema nervioso central? Fiebre. Signos meningios. Signos meningios. Fiebre, síndrome meningio. ¿Por qué? Porque el líquido está infectado, chicos. Entonces va a tener fotofobia, sonofobia, rigidez de nuca. Y además todo lo inespecífico, malestar general, alteración del apetito, dolor, todo lo que quieran. Entonces, ¿yo voy a punzar a todos los pacientes? ¿Voy a hacer una punción de ese reservorio para extraer líquido a todos los pacientes que tengan válvulas? No. Los que tengan clínica. Y volvemos al diagnóstico que hablamos en la clase.
Si yo no sospecho algo, no voy a hacer ningún examen complementario, ningún procedimiento si no lo sospeché antes. Por eso es tan importante saber cuál es la clínica de los síndromes diferentes. ¿Sí? Si mi paciente que se colocó una válvula empieza con fiebre, fotofobia, sonofobia, rigidez de nuca, ¿qué voy a pensar yo? Que está infectada. ¿Cuál es la forma de comprobarlo? Haciendo una punción de ese reservorio. Extrayendo el líquido, mandando a cultivar. ¿Sí? Si el cultivo es positivo, es una infección. El arreglo de lo que haga Sí. Sí, yo les voy a mostrar un video que creo que se lo copió Santi, a propósito de los pediatras, porque acá los pediatras todo el mundo te pide punción de todo, y les muestro lo que hice fue, que a esta misma válvula la inyecté por el catéter proximal con tinta china. Entonces, en vez de líquido pasa tinta china azul. Y le hacemos una punción con una aguja, que es con la que nosotros lo punzamos, y cuando sacamos la aguja vemos cómo pierde por ahí tinta china. No es gratis. No solamente uno puede romper la válvula, también la puede infectar. Porque estás entrando desde afuera y la piel tiene gérmenes a un componente que en teoría está estéril. ¿Okay? Entonces, todo lo que sea punción del exterior al interior puede incluso infectarse. Para eso nosotros lo rasuramos, lo lavamos 8 veces, nos cambiamos de guante, hacemos un montón de cosas. Pero a pesar de todas esas cosas que hacemos en los procedimientos y en el quirófano, los pacientes pueden infectarse. Por eso no punzamos a todos, porque si no los infectaríamos. Punzamos solo lo que nuestra clínica nos orienta que puede tener una pioventriculitis. ¿Y esta válvula se ve? Se palpa, y ahí es donde la palpas primero y ahí haces la punción. Se palpa, no se ve porque está cubierta por piel, pero se ve el relieve de las válvulas, principalmente en nuestros pacientes que son pediátricos y tienen la piel muy fina y que son muy pequeñitos. Complicaciones. Entonces, vamos a lo inicial. ¿Por qué si puedo elegir, me conviene hacer una endoscopía y no colocar una derivación? Por todo lo que charlamos recién. Porque es un cuerpo extraño, porque se puede infectar, ¿sí? Porque es costosa, ¿sí? Es una prótesis. Y además, porque se puede tapar. ¿Qué se puede tapar de esta válvula? ¿El catéter proximal, el catéter rectal o la válvula? Eso se llama disfunción valvular. Por lo tanto, disfunción valvular, 3 flechas. Primera flecha, disfunción proximal. ¿Qué va a estar tapado ahí? El catéter proximal. ¿Y cómo lo cambio? Por otro catéter proximal. ¿Ok? Disfunción valvular propiamente dicha, se tapa la válvula. Y ahí la cambio por otra válvula. ¿Eso se puede? Sí, Desenroscar. No se desenrosca, tiene unos hilitos, pero ojalá se desenroscara porque sería más rápido. Pero no, nosotros acá hacemos unas suturas muy fuertes y tiene unas ranuras. Pero eso es más para la residencia que para ustedes. Y la disfunción distal es cuando se tapa el catéter distal. ¿Con qué se puede llegar a tapar el catéter proximal? Está en el ventrículo. Un coágulo. El coágulo produce proteínas y esas proteínas pueden llegar a tapar el catéter proximal o la válvula además. Las infecciones también pueden ser hiperproteinorragia, también lo puede llegar a tapar. Y hay veces que el plexo coloideo, como lo van a ver en las endoscopías, se mete dentro de los agujeritos de esos ventrículos. Lo tapa. Es la más frecuente de todas las disfunciones. La válvula se puede romper, ya estuvimos charlando recién qué pasa cuando yo punzo varias veces una válvula. Y el catéter que va al corazón, ¿con qué se puede llegar a tapar? Un trombo. Y el que va a la panza, ese es más difícil. Con epiplom. ¿Algunos de ustedes hacen alguna cirugía o preparados anatómicos? El epiplón es una cosa que hace esto dentro del peritoneo, ¿sí? Y puede llegar a tapar ese epiplón cualquiera de los agujeritos que tiene, que son muchos, en la boca. ¿Por qué son muchos? Porque si yo tengo uno solo y se tapa, entonces entra en disfunción. Pero si tengo mucho, tengo muchas más posibilidades de que el líquido pase por esos agujeritos. Por lo tanto, complicaciones de las válvulas, infección, ¿sí? Y que se tapen o se corten, no solamente que se tapen. Una se llama pioventriculitis y se trata con antibióticos, el retiro de la válvula. Y la otra se trata, que se llama disfunción, con el recambio del componente que esté tapado. Hay veces, aunque no lo puedan creer, que tenemos pacientes que se tapan el catéter proximal y el distal juntos, por tanta mala suerte. E incluso tenemos pacientes que se tapan los 3 componentes y hay que cambiarlos todos. Todo eso sucede solo en el hospital Garrahan, que es donde nos derivan los pacientes más complejos. Bien, algo interesante que nadie me preguntó y que en general siempre me preguntan, ¿sí? Yo tengo un paciente con hidrocefalia. Le pongo una válvula porque tiene hidrocefalia. Esa hidrocefalia se infecta, esa válvula se infecta y la retiro. ¿Qué pasa con la hidrocefalia? ¿Se curó? No. Y a nadie le da curiosidad de saber qué pasó con esa hidrocefalia si yo le retiré la válvula. ¿Hacia dónde se está yendo el líquido? ¿A ningún lado? Ese es un perrito. No. Cualquier agujerito se le exterior se va a terminar infectando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hidrocefalia que se infecta o sangra y hay que retirar la válvula, la derivación ventrículo, en este caso peritoneal, le colocamos un drenaje al exterior, que es el que usábamos cuando los pacientes estaban infectados o sangrando. Entonces, el tratamiento de la pioventriculitis es muy complejo, por eso es que no nos dejamos entrar al quirófano ni ustedes ni a las de las personas, porque si una válvula se infecta significa que, primero hay que comenzar con antibióticos, que es lo más importante. En general hacen entre 2 y 3 semanas de antibióticos que atraviesan barrera hematoencefálica y que producen un montón de complicaciones. Después hay que sacarle la válvula porque está infectada, y en tercer lugar hay que colocar un drenaje al exterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cure de la infección. Una vez que se cure de la infección, ese drenaje se saca y que se coloca con la nueva derivación ventrículo peritoneal. Y en magasto también. 3. Acá ideamos otro sistema que le dieron unas doctoras para reemplazar todo eso, pero es mucho más complejo y no tiene sentido. Pero idearon un híbrido entre esto y un drenaje, como si fuera una válvula que drena hacia el exterior. Y que ese se coloque una sola vez y no hay que andar recambiándolo si se tapa o se infecta el exterior. Entonces, el tratamiento de la pioventriculitis no solamente es el antibiótico es la pata más importante, pero además hay que operarlo para sacar la válvula infectada, ¿sí? En esa operación se coloca un drenaje al exterior y cuando se cura hay que volver a operarlo para sacar ese drenaje y colocar una válvula permanente. Por eso es que cuando se infectan las válvulas trae muchas complicaciones. Bueno,
De la endoscopía hablamos un montón y pueden hablar ustedes un montón. Si va a venir el doctor Cicuti que les va a mostrar un montón de videos. Lo más importante es que los van a entender esos videos. Pero le preguntan a él, él fue alumno igual que ustedes y además generacionalmente es mucho más cerca de ustedes. Igual charlando y preguntando y aprendimos un montón en esta clase. Yo les voy a volver a dar el martes que viene clases infecciosas. ¿Sí? Vamos a ver abscesos y vamos a ver empiemas. En cuanto a la meningitis, dentro de la currícula de la universidad lo ven en neurología. Así que repasen igual todo lo de meningitis, principalmente el síndrome meningio, que si no tuvieron neurología, repasen todas esas partes. ¿Ok? Quiero hacer el aviso, descansen un ratito, le aviso al doctor Cicuti para que se saque de la página. ¿Alguna duda o pregunta o algo? Sí. Es una obstructiva. Sí. Me voy a referir. Me faltó una cosa todavía, algo obstructivo. Voy a referir una ventrículo. Bien, esa es la pregunta justo que iba a hacer. Que me encanta preguntarle esto porque se lo suele preguntar en el examen. Y como lo repasamos acá, lo respondo. Yo tengo un tumor de fosa posterior. ¿Sí? Mi tumor de fosa posterior produce hidrocefalia por obstrucción del cuarto ventrículo. Tengo que hacer el tratamiento de dos cosas. De la hidrocefalia y del tumor. ¿Sí? Porque si yo trato la hidrocefalia, ¿qué va a pasar con el tumor? Va a seguir estando. ¿Qué pasa si yo trato el tumor? ¿La hidrocefalia va a seguir estando o no? Y no debería. ¿Por qué no debería? Porque estás resecando el efecto de masa. Perfecto. Estoy resecando lo que produce la obstrucción. Para eso necesito la exéresis completa de esa lesión. Entonces, si a ustedes en la guardia les llega un paciente con hidrocefalia, que llega y siempre, cada 2 días acá llega un paciente con hidrocefalia secundaria a un tumor de fosa posterior, ¿qué hacen? Opciones. No hay una respuesta correcta. Opera el tumor. ¿Qué necesitas para operar un tumor? ¿Cómo? Identificarlo y todo primero. Para operarlo no. Identificarlo es otra cosa. Necesitas una resonancia. Necesitas resonancia. ¿Y qué otra cosa más importante necesitas para operar un tumor? Un prequirúrgico. No tanto como eso. Más importante que un prequirúrgico. Todos los Lo exámenes de usas en laboratorio. clava, porque tienes una obstrucción. Todos los exámenes de laboratorio completos. Mucho más importante que los exámenes de laboratorio. Porque incluso con pacientes plaquetopénicos los podemos operar. ¿Qué necesitan para operar un tumor cerebral? Un neurocirujano. Un neurocirujano. Sí, y no en todos lados hay neurocirujanos para que puedan operar un tumor, porque operar un tumor significa tener cama de terapia intensiva, tener un quirófano, un neurocirujano que sepa operar un tumor. Entonces, si yo opero un tumor es porque tengo terapia intensiva, neurocirujano y resonancia. Si yo no tengo nada de eso o alguna de esas cosas no las tengo, puedo hacer un tratamiento transitorio de la hidrocefalia. ¿Ok? Porque el tumor crece lentamente. Lo que está descompensando el paciente es la hidrocefalia. Y en ese caso, ¿qué voy a preferir colocar? ¿Algo transitorio o algo permanente? Transitorio. No siempre se colocan cosas transitorias, a veces se colocan cosas permanentes. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo tengo un tumor de tronco. Si yo tengo un tumor de tronco, ¿voy a poder hacer una exéresis completa? No. Por eso apuntaba a lo que él decía. Obstructivo siempre y cuando yo pueda sacar toda esa obstrucción. En un tumor de tronco, yo no puedo sacar toda esa obstrucción porque voy a sacar el tronco. Entonces, en ese caso, yo puedo colocar una elevación ventrículo peritoneal para siempre, lo que significa siempre en un paciente que tiene un tumor de tronco. ¿Okay? O sea, porque si le coloco un drenaje hacia el exterior, nunca se va a curar de su tumor de tronco. ¿Okay? Pero si yo tengo otro tumor de fosa posterior que puedo hacer una exéresis completa y desobstruirlo, entonces en ese caso puedo hacer un drenaje hacia el exterior. Pero ¿qué otra cosa haría que es mejor un drenaje al exterior y una válvula? ¿Qué otro procedimiento quirúrgico para el La tercera ventrículostomía endoscópica. Porque es una hidrocefalia obstructiva, sí, porque va a ser transitoria y porque no estoy agregando nada al paciente. Y si ese paciente se cura o no de su tumor, la tercera ventrículostomía endoscópica va a seguir funcionando. Está buena. ¿Cómo? No, pero no agregas ninguna prótesis. Siento que puedo operar ya. Sí, escuchando lo que preguntó nuestra compañera, ¿se puede combinar el tratamiento médico del quirúrgico? Sí, si vos no tenés ningún neurocirujano para tratar la hidrocefalia, le podés dar el inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida, hasta que llegue a un centro de mayor complejidad. Cosas que no puedo hacer si yo tengo un tumor de fosa posterior. ¿Qué no puedo hacer si tengo un tumor de fosa posterior? Es una cosa normal, sí, podés matarlo. Nosotros mismos pacientes enclavados acá por eso. Por eso es importante. Yo en esta clase no quiero que tomen nota. Esta clase quiero que entiendan por qué no pulsaron la hidrocefalia obstructiva. Por lo que estuvimos charlando nosotros acá. Y eso mata al paciente, lo enclava y se muere. Y se muere mientras yo lo estoy punzando. No es que no me entero porque se murió en el cadáver. Lo punzé y se murió. Perdón, ¿podría repetir por qué no se puede pulsar? ¿Por qué no se puede hacer una punción lumbar en un tumor de fosa posterior? Porque se enclava el paciente. Ya sé. ¿Cuál es la fisiopatología por la cual se enclava el paciente? ¿De dónde estoy sacando líquido cefalorraquídeo yo? ¿Qué pasa con la presión? ¿De dónde viene ese líquido? ¿Dónde está la obstrucción? Estamos más o menos normal, o sea, si ya normalmente. No escuché lo que está al principio. Normalmente vas a estar más aumentado de lo normal. Ya con La presión. ¿Dónde está aumentada? ¿El compartimento por encima de la obstrucción o por debajo de la obstrucción? Porque ahí se está acumulando líquido cefalorraquídeo. Entonces, en un compartimento de mayor presión, si vos haces una función lumbar, te va a pasar de mayor presión a de menor presión. Y todo eso pasa por el agujero magno. ¿Sí? Entonces, cuando todo eso que pasa en el agujero magno descienda, va a ser esto. Y esto comprime todos los núcleos respiratorios del tronco. Y eso te produce un paro respiratorio. Dentro de las hernias está la hernia descendente y tiene que ver con esto. ¿Se entiende? O sea, te provoca una hernia descendente. Una hernia descendente por diferencia de presión. Y te mata. O al paciente. Y a usted también. Entonces, eso lo mata. Es una killer de neurocirugía. Acá tengo un ratito que yo ya le aviso al doctor Roy Johnson que está sentado de la acusada para que lo avise. A la 1, ¿Vos te vas? ¿Quién quiere? ¿Va a ir aquí? Sí, sí, sí.